Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Como vicerrector de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento, pues es una satisfacción y un placer poder estar aquí hoy con todos ustedes para darles la bienvenida a esta Semana ISR organizada por SpainShift y Sanfi, a los cuales pues agradezco su enorme trabajo, igual que a todos los presentes, pues que les agradezco su presencia aquí porque hoy en día, una vez finalizado el coronavirus, ha sido toda una vuelta a una gran cantidad de eventos, de jornadas, de seminarios, de sesiones, que incluso a veces hace que la gente ya esté un poquitín agotada en estas épocas y en estas fechas, y aun con todo, pues es una gran satisfacción ver esta sala con tanto público, con lo cual pues es motivo de felicitación para las organizadoras en este caso y un placer para la Universidad de Cantabria, como no, poder estar aquí con todos ustedes. Por mi parte, no me quiero extender mucho, sí que, bueno, pues ceder la palabra a las personas que me acompañan en la mesa, a la profesora Begoña Torreolmo, que es la directora de Sanfi, y a doña Andrea González, que es la subdirectora general de SpainShift. Yo creo que su buen trabajo se ve en la cantidad de gente que hay en esta sala, muchas otras personas que sí que han escrito, porque en mi caso, pues como no podía ser de otra manera, también he apoyado un poquito en la difusión y me han llegado multitud de correos diciendo pues que por las fechas no podían, etcétera, pero que la jornada y el tema realmente todos sabemos que son súper interesantes, súper procedentes y muy necesarios. Así que por mi parte, pues agradecer a todos los organizadores este evento, a todos los presentes por su asistencia. Estoy seguro que con la jornada que han diseñado pues va a ser súper ameno, pero además constructivo y positivo. Y ceder la palabra, en este caso, a la profesora Begoña Torre. Gracias. Muchas gracias, vicerrector. Muchas gracias, Dani, siempre apoyando y, en este caso, desde el Vicerrectorado de Transferencia, que es tremendamente importante y de lo que queremos hablar. Muy brevemente, por mi parte, simplemente empezar pues dándoos las buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este evento que hemos titulado Canalizando capitales con criterios de sostenibilidad hacia la PYME. Y en este caso en una colaboración entre Sanfi y SpainShift, que es a los que me voy a referir. En el caso de Sanfi, Santander Financial Institute, fue autorizado como Instituto Mixto Universitario de Investigación en el año 2021 por parte del Gobierno de Cantabria, que es el que tiene al final las comunidades autónomas las competencias para aprobar los institutos de investigación y trabajamos en el marco de la Fundación UCEIF, que, como saben, es una colaboración donde nuestros patronos son la Universidad de Cantabria, donde estamos, y el Banco de Santander, que esta tarde nos acompaña y que es nuestro patrono y al que agradecemos siempre el que bueno, nos acompaña en todos los eventos en los que puede y en el trabajo que realizamos. Así que Sanfi, como todas las patas dentro de esa colaboración universidad-empresa y como pata universitaria, pues nos dedicamos a hacer formación, en la cual tenemos una experiencia muy amplia hace muchos años, sobre todo en materia de posgrado, investigación y transferencia, ¿no? Que son las tres patas que unen a la universidad con la empresa. Y en este caso, en el caso del evento de hoy, pues la colaboración que tenemos con SpainShift es desde hace mucho tiempo, sobre todo en el ámbito de la investigación. SpainShift es pues un exponente, la referencia, el que nos va marcando por lo menos el diccionario y la temática en materia de inversión responsable y sostenible, y la relación con SpainShift es muy estrecha, como les decía, en el ámbito de investigación. Le doy las gracias no solo a SpainShift por colaborar o querer colaborar e invitarnos a que Cantabria y fuera una de las sedes de estas semanas que anualmente realizan en materia de inversión responsable, y le agradezco especialmente a Andrea que colabore con nosotros. Andrea está muy ligada a la Universidad de Cantabria, más de lo que parece, pero eso ya le corresponde a ella, y por tanto cuando hablamos de este tema y yo decía, bueno, pues si vamos a hacer algo de inversión responsable en Cantabria, vamos a orientarlo, si te parece, al tema de pymes. Y es un poco por lo que estamos, ¿vale? Con lo cual hoy nos vamos a dedicar a la PYME y a ligar sostenibilidad y PYME.
por varios motivos, y espero que al final de la jornada un poco podamos transmitir esos mensajes, ¿vale? Que, en primer lugar, la importancia de la PYME. La importancia de la PYME no es exclusivamente en Cantabria, la PYME es absolutamente importante en materia económica en España, pues por el volumen que supone, la representación que les voy a contar. Pero, por otro lado, en el caso nuestro, además, dentro de los investigadores SANFI, 2 de los cuales van a llevar las mesas redondas de esta tarde, pues trabajamos en el ámbito de investigación de muchas maneras. O sea, unos nos podemos dedicar a la inversión y financiación, que seríamos los de finanzas, pero colabora el Centro Yunus, donde en materia de economía circular, economía de impacto, y lo que queríamos era un poco, bueno, pues que las empresas y todos los que están aquí presentes en Cantabria, bueno, pues se acerquen a este tema, que entiendan, que seguro que ya ven la importancia y las oportunidades que esto puede generar, y para eso pues hemos organizado la sesión, entendemos, a ver si nos sale bien, de la manera más ágil, en plan mesas redondas, 2 mesas redondas que van a llevar 2 compañeros, que son Paco Somoano, que además de ser investigador y estar dirigiendo proyectos de investigación en materia de sostenibilidad, es el responsable de la cátedra PYME y, por tanto, conoce el tejido empresarial de Cantabria. Y la segunda mesa la dirigirá Ana Fernández de la Viada, que bueno, pues se lleva todo el tema de economía de impacto, economía circular, y que es la responsable del Centro Yunus dentro de todo ese abanico de investigación que hacemos en SANFI. Ellos les presentarán, para no liarme yo mucho más, a los ponentes, pero yo les quiero dar las gracias a Óscar Sánchez, a Pablo, que vienen del Banco Santander y expresamente un poco a colaborar con nosotros, y por supuesto también darle las gracias a los ponentes de la segunda mesa, que sé que Ana les va a presentar en mayor profundidad, que son Óscar y Antonio. Muchísimas gracias por colaborar siempre. Muchas gracias a todos los presentes, o sea, empresas. Veo a mi decano aquí que quiere acompañarnos, además de que es compañero. Y bueno, no personalizo, pero espero que muchas gracias a Spensi y que tengamos una tarde, bueno, que sirva un poquito para algo, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Bueno, pues una vez ya presentada la jornada, lo que procede es ponernos a trabajar en ella. No sé si... Yo creo que antes de ir plenamente a las mesas, pues Andrea, por favor, si nos quieres dedicar unas palabras como una de las verdaderas protagonistas de que podamos celebrar afortunadamente esta jornada dentro de la Semana IESR en Cantabria. Muchas gracias, vicerrector. Muy brevemente, para no restar el tiempo al contenido, que hoy yo creo que es de especial innovación, no solo porque sea la primera vez que se incorpora Santander al ciclo de eventos de la Semana de la IESR de Spensi, sino porque también es la primera vez que nos atrevemos a dedicar un evento presencial a un tema tan complicado como es la canalización de capitales sostenibles hacia la PYME, ¿no? Y Cantabria, era como si lo estuviésemos reservando para Cantabria, ¿no? Porque yo creo que es el tema que hoy por hoy más puede interesar de una manera práctica al tejido empresarial de la región. Solo por contextualizarlo, SpainSIF es una asociación sin ánimo de lucro, es la plataforma de encuentro de distintos agentes del ecosistema de las finanzas sostenibles en España. A día de hoy estamos hablando de más de 112 entidades, 113 desde hoy mismo, que SANFI se ha incorporado como miembro de la asociación. Es solo una muestra más, ¿no?, del compromiso que tiene SANFI con la divulgación y con la generación de contenido y formación y también democratización de acceso al conocimiento en las finanzas sostenibles. Yo lo conozco muy bien en primera persona y también por eso me hace especial ilusión que sea el vicerrectorado de transferencia el que esté aquí, porque es uno de los temas que desde la asociación se han identificado como más necesarios, ¿no?, en el ecosistema. Y sin más, espero que tengamos una jornada repleta de argumentos a favor y una narrativa, yo creo que en positivo, que nos hace mucha falta en lo que tiene que ver con los beneficios de integrar la sostenibilidad en PYME, en este caso desde el punto de vista de un acceso a una financiación dirigida hacia actividades que hagan contribuciones sustanciales hacia los objetivos de sostenibilidad y, por qué no, con unas condiciones de financiación y de inversión que sean ventajosas también para la empresa pequeña, que, como todos bien sabemos, antes de hacer un movimiento, antes de dedicar recursos hacia una línea, hacia una cuestión determinada, tiene que ver muy claramente cuál va a ser el resultado final en su desarrollo de negocio, y esperamos con la jornada de hoy dar un poco de luz en ese sentido. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Begoña. Y ahora, pues como hemos dicho, a trabajar, que desear una buena jornada, que estamos seguros que así va a ser, que va a ser una fantástica tarde para todos, donde todos vamos a poder crear conocimiento y desarrollarlo posteriormente en nuevas iniciativas. Muchas gracias a todos y ahora pues la primera mesa, ¿no? Paco, profesor Francisco Sumano, Paco para los compañeros de toda la vida, cuando quieras, Paco. Buenas tardes. Como es de rigor, pues empiezo presentando a mis participantes en la mesa. Tengo el gusto de presentarles a Óscar Sánchez, que es director de Empresas e Instituciones de la Territorial Cantabria y Asturias del Banco Santander, y a Pablo Alonso, que es el director de Green Finance Empresas de Banca Comercial España, también del Banco Santander. Bienvenidos a la mesa. En este primer turno vamos a hablar básicamente de financiación y quería un poco entrar, bueno, como hablamos de pymes, el tema de la dimensión empresarial es una cuestión relevante y que va a condicionar, por supuesto, por su propia descripción, la mesa. En la Cátedra PYME hacemos anualmente un informe PYME, comparando la situación de las pymes cántabras con España, y este año, el año pasado, el 22, lo hicimos incluyendo un análisis sobre la sostenibilidad. En ese análisis lo que se veía es, o lo que decían las pymes, es que básicamente lo contemplaban, como podía ser de otra manera, sobre todo en temas de recuperación de residuos, tratamiento de plásticos, y también les preocupaba mucho la normalización, la 14.001 y equivalentes. Eran conscientes de los beneficios que tiene la sostenibilidad, pero básicamente es un beneficio, digamos, hacia el exterior, en cuanto a valor para los clientes y, de algún modo, la mejora en la reputación. Y sobre 5 puntos lo calificaban cerca de 3, o sea, que le daban bastante importancia. Luego sí que es cierto que veían barreras. Claro, para las pymes, con los recursos y las capacidades que tienen, hombre, mujer, orquesta. Hay pocos recursos y hay una frase típica, y es que lo urgente quita tiempo a lo importante. Entonces, las barreras sobre poco más de 2,5 sobre 5 tenían relación con el coste de las inversiones en sostenibilidad y los problemas de financiación. También hay un tercer problema que les preocupa mucho, que es el exceso de normativa al respecto de la sostenibilidad. Yo creo que, en este sentido, esta primera mesa, y no me extiendo ya mucho más para no alargar, yo creo que tiene un papel también muy divulgativo, ¿no? En el sentido de que de algún modo aproximarse, y aquí hay empresarios, empresarias de pymes, aproximarse a la realidad individual a veces es complejo. Entonces, en este sentido, un punto de arranque, una primera pregunta en este sentido, de algún modo, puede ir orientada hacia cómo podemos divulgar más todo lo que es las facetas, las posibilidades de financiación que están al alcance de las pymes, porque muchas veces es el desconocimiento el que está causando sobre todo pues bueno, un daño, una dificultad en esta primera etapa. No sé si podéis, Pablo, Óscar. Bien, pues lo primero, muchas gracias, Paco. La verdad que es un placer estar aquí y gracias a Begoña, vicerrector, y a Andrea por la invitación. Bueno, yo creo que lo primero es hay que ponerse en contexto, ¿no? ¿Cuál es la realidad de la economía cántabra y la realidad de la economía española? La realidad de la economía cántabra y española es que estamos en un mundo en el cual la micropyme, ¿de acuerdo?, y la empresa familiar es la que rige la economía del país y de la región, ¿no? Y como tanto, pues, por tanto, cualquier economía que sea o esté gestionada por, como tú bien decías, ¿no, Paco? Y te parafraseo, el hombre orquesta, ¿no? Que hace de todo, pues dificulta efectivamente este tipo de acceso a financiación. Yo creo que ahí pondría dos aspectos. Me fijaría en la compañía y me fijaría en lo que hay fuera de la compañía, ¿no? Y luego cómo podemos correlacionar
ese tipo de dos relaciones. Desde el punto de vista de la compañía, efectivamente, a veces es valorizar, nunca mejor dicho, qué puede suponer esto de la sostenibilidad, ¿no? Y cuando te pones a poner KPIs de sostenibilidad a una compañía, puedes poner tantos que sean ingestionables, ¿no? O sea, puede ser, hombre, lo obvio y lo inherente después de una crisis energética como la hemos pasado el año pasado, es que poner placas fotovoltaicas, el que puso placas hace 5 años y el que no las puso se dedican a lo mismo, pues obviamente el año pasado uno tuvo una mejor rentabilidad que el otro. Eso parece sentido común a toro pasado, ¿no? Pero hay tantos factores que afectan a la sostenibilidad que desafortunadamente a veces pues, se quedan fuera del marco de la PYME. Con lo cual, el primer gran titular que yo daría sería de qué forma los actores que estamos arropando o estamos cerca de las empresas, ¿no? Hablo de entes públicos y entes privados, como puede ser en este caso el banco, puede ayudar a la compañía, ¿de acuerdo?, a trazar esa línea, ¿no?, esa hoja de ruta, donde para empezar identifiquemos cuáles son los KPIs, ¿de acuerdo?, o que cada vez que haga cualquier tipo de movimiento, cómo se pueden identificar los KPIs y cómo esos KPIs afectan directamente al concepto de sostenibilidad dentro de la empresa, ¿no? Luego ya los valorizaremos, pero por lo menos metámoslos en la ecuación, ¿no? Y el momento inicial de suma cero, pero luego hay que valorizarlos, ¿no? Y luego, por otro lado, está, pues, oye, la ansiedad de colaboración público-privada y, por ejemplo, pues, toda la llegada de fondos. Una barrera de entrada, tú la has comentado también, es la accesibilidad o el coste que supone, ¿no?, invertir en verde, invertir en sostenible. Más allá que puedan tener retornos, y el propio MIT hace un informe hace 2 años que obviamente la inversión en sostenibilidad tiene un retorno claramente financiero, ¿no?, y está expuesto, pero eso dentro de la realidad de España o dentro de la realidad, por ejemplo, pues de Alemania, queda muy distinto. Las grandes corporaciones de Alemania trabajan de forma muy distinta como trabajan las micros en España. ¿Eso es una barrera de entrada? No, es la realidad con la que tenemos que trabajar y ante la cual tenemos que ayudar, ¿no? Cuando tú te pones en España a analizar, por ejemplo, la llegada de fondos europeos antes de los que vamos a recibir o estamos recibiendo después de la pandemia, pues la gran realidad es que solo el 8% de las compañías españolas reciben fondos europeos. Claro, el 8% es muy poco, pero es que devolvemos más, casi la mitad, por hacer el titular redondo. Claro, si solo hay muy poca gente que accede a fondos y la mitad se van fuera, pues es una fuente de ingresos públicos que pueden permitir que esa transición sea lo más fácil desde el punto de vista de la financiación y más económica sea también pues para la propia empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente tarde o temprano, por un actor, por otro, por la propia compañía, por sus proveedores, por sus clientes o por su propia competencia, este factor de sostenibilidad va a llegar a su mesa. Y ese hombre de orquesta que tú comentabas, pues lo tiene que poner encima de la mesa, ¿de acuerdo?, tarde o temprano. Con lo cual, yo creo que es muy importante pintar ese punto de todos los escenarios que juegan en el partido, ¿no?, que cada uno sepa cuál es su rol, ¿de acuerdo?, y que lo hagamos desde un punto de vista de exponer las cartas claramente y trabajar sobre ello. Es un aspecto que hoy por hoy pues no veíamos que estaba encima de la mesa, pero que claramente de una forma u otra va a llegar lo antes posible a la economía de la micro en España. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarnos. Es un placer estar aquí. Gracias Sanfi, gracias Spainshift y, por supuesto, a esta prestigiosa universidad por acogernos en su casa. A mí me gustaría complementar lo que ha comentado mi compañero Óscar. Al final, en este mundo de la sostenibilidad hay que hablar desde el punto de vista de la oferta, es decir, los que estamos en este lado, cómo podemos ofrecer y cómo podemos ayudar a las empresas y a las pymes a transicionar hacia una economía más sostenible. Pero también está el lado de la demanda, ¿no? Y es generar esa necesidad, ¿no? Y para tener la necesidad, lo primero es que hay que ser consciente, ¿no? Y es que la realidad es que nos enfrentamos al mayor reto que tiene la humanidad ahora mismo, ¿no? Los científicos coinciden en que el nivel de concentración de CO2 que tenemos a día de hoy es infinitamente superior a toda la época preindustrial e incluso hablaban de 800.000 millones de años, ¿no? Con lo cual es una realidad en la que además el 1,1 grados centígrados se ha incrementado, ¿no?, respecto a la época preindustrial, y sobre todo hay determinados sectores muy intensivos en energía, como es la parte de transporte, como es la parte general de edificios y como es la parte de energética, del sector energético, en la cual además ese nivel de emisiones de CO2 es todavía más intensivo, ¿no? Nos encontramos también con una situación en que hay una demanda en la sociedad de que, de hecho, se habla de que el 85% de la población espera que las empresas y las instituciones lideren ese cambio, ¿no?, hacia una actividad más sostenible. La mayoría de los inversores buscan criterios ESG, ¿no?, o ESG a la hora de invertir, ¿no?, y de incorporar, ¿no?, ser parte de capital de las empresas. Es una medida, además, de atracción de talento y de retención de talento en las compañías
Y, por supuesto, las entidades financieras estamos cada vez más incorporando los criterios de ASG en el análisis de operaciones y análisis de clientes a la hora de conceder financiación, ¿no? Con lo cual, estamos ante un contexto en el que a lo mejor lo regulatorio, en términos de, si hablamos de pymes, ¿no?, y micros, que sobre todo es el foco de hoy, quizás puede quedar algo alejado, pero la realidad es que la sostenibilidad se ha convertido en un factor fundamental a la hora de ser competitivo en el mercado. Y, de hecho, las grandes compañías, ¿no?, que al final estas pymes y micros forman parte de esa cadena de valor, van a estar obligadas, y de hecho ya lo están, ¿no?, a descarbonizar esa cadena de valor en ese alcance 3, con lo cual el hecho de no ser sostenible o pensar que la sostenibilidad es algo que me queda muy lejos puede hacer que dejes de ser un jugador en el mercado, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría incidir en eso, ¿no? Es decir, para ser conscientes de esa necesidad hay que entender bien de dónde viene esto, cuál es el momento en el que se encuentra ahora mismo la economía y que además nos enfrentamos al mayor reto, sin duda, que tiene la humanidad, ¿no? Y desde el punto de lado de la oferta, obviamente, la banca tiene un papel fundamental, ¿no? Estamos hablando de que lo que queremos es generar valor a las compañías, es decir, no estamos hablando solamente de financiar lo verde, sobre todo lo que queremos es acompañar a las empresas a transicionar hacia lo verde. Y por otro lado, evitar el riesgo, ¿no?, en este mundo, que es el riesgo del greenwashing, es decir que eres verde o decir que eres más verde de lo que realmente eres, ¿no? Y esto es algo que también tiene una importancia tremenda, porque lo estamos viendo además en los medios semana a semana, compañías que, bueno, pues que ante ese riesgo de greenwashing tiene un impacto reputacional tremendo, ¿no? Y la banca, en este caso, pues tiene que asegurar esas dos cosas. Por un lado, oye, ¿cómo ayudamos, ¿no?, cómo permitimos y cómo somos socios estratégicos en esa transición ecológica de las compañías, pero dando la confianza y la tranquilidad de que aquello que se califica como verde efectivamente lo es y, por tanto, se evita el riesgo de greenwashing? Si me lo permitís, entonces, un poco por ahí. ¿Cómo podríamos hacer eso? Obviamente aquí no hay que hacer castillos de naipes, nunca mejor dicho, con pocos. O sea, yo creo que la primera cuestión es que el empresario tiene que concienciarse y que ponga el apellido sostenible a todo lo que haga. A todo, desde, oye, voy a cambiar una máquina, voy a comprar un nuevo elemento de transporte, este proveedor que me financio, de dónde viene, este cliente, qué indicadores puede tener. Es decir, al final la trazabilidad, la sostenibilidad es muy amplia. ¿Nosotros cómo podemos acompañar? Oye, divulgando. Nosotros y apoyando con grandes acuerdos que tenemos con compañías. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos un acuerdo con AENOR, donde cualquier empresa del banco puede venir a través nuestra y certificarse y hacer un certificado, ¿no?, con ellos para ver cómo se encuentran, ¿no? O sea, con lo cual ya es un primer diagnóstico, es relativamente sencillo, no requiere excesiva complicación. Lo que hacerlo es, si me permites la reflexión coloquial, mundano, ¿no? O sea, no pongamos ahí grandes escaparates, empecemos desde poco, ¿de acuerdo?, que todo va sumando y esto hay que construirlo, como decía Tamames, no hagamos gigantes con pies de barro, sino que construyamos, ¿de acuerdo?, las cosas con una buena base sólida. Entonces, nosotros desde el punto de vista, no tiene por qué ser todo financiero, ¿de acuerdo? Yo creo que lo primero es, hay que apoyar a que las empresas empiecen a encontrar esos KPIs. Tenemos certificaciones con AENOR, luego Pablo comentará alguna iniciativa que vamos a exponer en los próximos meses. Pero lo primero es, oye, identificar. Lo segundo, ayudar a una vez que tengamos identificada esa posible transformación o esa posible inversión sostenible o esa posible correlación con un cliente proveedor, a que la colaboración público-privada llegue, o sea, apoyando y haciendo también flexible y sencillo el acceso, ¿no?, a fondos que pueden transformar, ¿no?, y que desde el punto de vista de sostenibilidad y transición energética están puestos encima de la mesa, y eso apoya a toda la compañía, porque al final todas de una forma u otra pueden ser más o menos electrointensivas, pero es una cosa muy evidente, ¿no?, en cuanto a los elementos
de transportes y ahí a todos nos toca de cerca, ¿de acuerdo? Con lo cual, y luego ya financiarlo. Pero si pensamos que financiando vamos a construir un nuevo marco para que la sostenibilidad llegue encima de la mesa, y luego también hay que entenderlo. Es decir, yo tengo compañías aquí que conozco hace 10 años y lo comentaba antes, ¿no? Y lo comento siempre con ella cuando la voy a ver. Digo, yo hace 10 años estaba aquí contigo y hacías, con plásticos reciclados, hacías bandejas para comida. Y yo me acuerdo que lo que me preguntaba el director de riesgos es si esto se puede hacer. Y eso hoy, pues por unas circunstancias, por una serie de factores impositivos, es una tendencia y genera mercado. Es decir, también se puede llegar a valorizar. Entonces, bueno, estar abiertos a que ese tipo de cuestiones efectivamente las compañías tienen encima de la mesa. Entonces, la ventaja que tenemos es que si la expresión puede ser también coloquial, se puede popularizar todo esto, ¿no? Y que tenga permeabilidad a esas micros que tenemos en España, ¿de acuerdo? Porque al final, pues como tú decías al inicio, Paco, no hay ni estructura ni a veces tiempo, ¿no? Que dicen que también es un gran mal. Entonces, yo creo que sobre todo es eso, oye, hacer un buen diagnóstico, materializar pocos KPIs de trabajo. Segundo, si empiezan a haber cualquier tipo de transformación o algún tipo de inversión, poder colaborar de forma público-privada para que la accesibilidad a esos elementos que igual en el momento cero no vemos que no son sostenibles, pero sí ponerle la matización, es decir, oye, mira, pues por ejemplo, oye, esta máquina consume menos energía, con lo cual tienes un impacto aquí que puedes poner encima de la mesa y luego encontrando la mejor forma de financiarlo. Es mucho más fácil, pero todo es muy escalable. Nosotros, por ejemplo, cuando tú pides una hipoteca en el banco, ya la certificación energética te determina una cierta bonificación en la hipoteca. Obviamente esa casa la ha construido alguien. Ya tienes trazabilidad, es un constructor, ¿de acuerdo? Y en esa construcción trabaja una serie de empresas, con lo cual ya tienes un cliente que está impactado. O sea, que parece que no estamos ahí, pero el pequeño albañil que pone, o el pequeño fontanero que pone los baños en una promoción inmobiliaria, tiene un cliente que tiene una certificación demandada y puede tener trazabilidad. O sea que es complejo, pero lo podemos poner, por nosotros sí que tenemos identificado bien la cadena, ¿de acuerdo? Y eso lo podemos pintar de forma fácil, ¿no? Entonces, por eso te diría, primero, ayudar a identificar pequeños KPIs. Segundo, ayudar a que si hay que hacer un proceso de transformación algo más acelerado, porque pueda ser esa circunstancia que alguna compañía, pues porque sus actores con los que trabajan le obligan a hacerlo más rápido, intentar que canalicen los fondos europeos de forma más rápida y que eso sea mucho más liviano desde el punto de vista financiero. Y por último, sobre todo, pintar esas trazabilidades donde al final, oye, nosotros tenemos un buen mapa, ¿no?, de lo que está ahora mismo en el sistema y podemos ayudarles. Sí, bueno, por complementar, ¿no? Yo creo que el primer paso diría que es que se genere una reflexión, ¿no?, por tanto por parte de las pymes y de las empresas. Esa reflexión de, oye, ¿cómo puedo ser más sostenible? Es decir, esto no va de a lo mejor hacer un arco de iglesia, ¿no? Hablamos de KPIs, a lo mejor una pyme y obviamente, y una micro, hablar en términos de indicadores de sostenibilidad puede quedar muy alejado, ¿no? Que quizás en el mundo más de empresas, ¿no?, o grandes empresas tiene más sentido. Al final pensemos que, oye, al final con que tengas una nave industrial con un techo, ya puedes poner placas fotovoltaicas, ¿no? Entonces, podemos ir de soluciones muy sencillitas, ¿no?, que al final ya no tanto por el ser más sostenible, sino porque, como decía antes, es una oportunidad para ser más competitivo, ¿no? Y al final diría que dentro del mundo de la sostenibilidad hay dos grandes actividades que podrían ser denominador común, ¿no? Una de ellas es la parte de energía renovable, ¿no?, que te va a hacer, oye, pues de alguna manera más competitivo y reducir tu factura energética. Y por otro lado está la gestión de los residuos y cómo hacer que tu actividad sea más circular, ¿no? Yo creo que aquí son dos ámbitos, uno de ellos, pues, que está más conocido y con mayor grado de detalle, incluso a nivel de regulación dentro de la taxonomía europea, y el de economía circular, que estamos, pues, pendientes, ¿no?, de ese. Ahora mismo está en fase de borrador y es algo que al final, pues, para verano seguramente se tenga el desarrollo, ¿no?, de ese capítulo de la taxonomía. Pero en todo caso son dos actividades en las que una pyme, una micro, esa reflexión la puede hacer, ¿no? Oye, al final esto va a repercutir en que reduzca mi factura energética. Hemos visto en estos tiempos pasados cómo de importante es este tema, ¿no? Y cómo, oye, en la medida de que tengamos menores dependencias, ¿no?, y que estemos menos expuestos a la volatilidad de los precios de energía, pues puede ser un factor muy relevante. Y por otro lado, oye, ¿qué hago con mis residuos, ¿no? Es algo que quizás esté en la cabeza de muchos y puede ser de nuevo una oportunidad y una nueva línea de negocio, ¿no? De tal manera que la banca, por ejemplo, en este caso, puede poner en sintonía, oye, que los residuos de un sector puedan ser insumos de otro sector, ¿no? Y sobre todo lo vemos en el mundo agrario, ¿no? En una comunidad como en esta, en el que el sector agrario tiene tal importancia,
como sectores, por ejemplo, y por citar un ejemplo, ¿no? Sectores de conserveras, en el que, oye, ¿qué hacer con las conchas, ¿no? De los moluscos? Y, oye, pues sabemos que las conchas tienen un porcentaje de valorización superior incluso al 93-95%. Y con determinados tratamientos puede convertirse en un elemento, ¿no? Valorizado que es totalmente apto para el mundo agrario, ¿no? De una manera que quizás hasta ahora pues no se había pensado lo suficiente o no se había recaído lo suficiente, pues se puede además convertir un problema en una solución y además rentable, ¿no? Y una nueva línea de negocio. Un poco andando en esta idea, ¿no? de colaboración. En el caso de las pymes, por lo general lo que se busca son soluciones sencillas y que sean eficaces. Es decir, en el sentido de que yo tengo un problema y lo que quiero es algo que de una manera rápida me lo resuelva. Y sí que hay cierta prudencia, ¿no? Porque cuando hablo con vuestro permiso a la universidad, que es la universidad muy grande allí y esas cosas. Ahí hay un salto, ¿no? De una distancia más psicológica que física, en el sentido de que aproximarte a alguien que tiene una dimensión y que tiene a lo mejor distintas inquietudes en cuanto al Banco Santander, con lo que supone su mercado, la universidad en la faceta, las pymes dicen, oye, pues es que yo no sé hasta qué punto yo puedo encontrar ahí una solución. Es decir, al fin y al cabo yo pongo en mi página web que tengo 5 paneles solares. Pues a mí ya me siento un poco mejor porque yo ya creo que estoy empezando a ser sostenible. Como hay que ponerle un anglicismo a estas cosas, pues le han llamado lavado en verde, que no tiene nada que ver con los viejos billetes de 1000 pesetas, sino que es más el greenwashing, ¿no? ¿Cómo afrontáis vosotros el tema del greenwashing? Porque el banco yo creo que sí que tiene experiencia, ¿no? En esa aproximación de las pymes. Sí, a ver, la verdad es que en el banco yo creo que con carácter general aplicamos rigurosidad en lo que hacemos, ¿no? La sostenibilidad además es un tema que para nosotros no es una moda, es la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Y por eso la rigurosidad es tan importante. Estamos regulados, ¿no? Hay una taxonomía europea que establece dentro de los 6 capítulos, hay 2 que están desarrollados, que son los que tienen que ver con la parte medioambiental, pero hay otros 4 que están pendientes todavía de desarrollar, ¿no? El banco ha creado su propio sistema de clasificación de finanzas sostenibles con el objetivo, por un lado, de crear un criterio homogéneo y mucho más claro para distinguir qué es verde de lo que no es verde y además aplicarlo a todos los bancos del Grupo Santander. Y además es un sistema de clasificación de finanzas sostenibles que ha sido de alguna manera auditado, ¿no? Y refrendado pues, por Sustainalytics, ¿no? Con lo cual, bueno, nos da ese confort y esa seguridad y sobre todo nos permite tener muy claro y de cara a nuestros clientes transmitirles esa seguridad de que cuando decimos que algo se puede calificar como sostenible, efectivamente lo es, ¿no? Es decir, no es una cuestión de mitigar el riesgo de greenwashing para el banco, que también, obviamente, sino también para nuestros clientes. Tenemos el compromiso como banco de que en el año 2050 seamos net zero en emisiones de carbono y eso implica que nuestros clientes también lo sean. Y obviamente ese riesgo de greenwashing nos lo tomamos muy en serio. Contamos además con un gobierno robusto, tenemos un panel en temas de ASG, de tal manera que aquellas cosas, aquellas operaciones, aquellas situaciones en las que no quede claro oye, si es verde, si se puede calificar como sostenible o como no, efectivamente vamos a este panel de expertos, lo ponemos en común y obviamente lo sometemos a esa decisión, ¿no? Contamos con políticas además de impacto medioambiental, porque de alguna manera tenemos que ser conscientes que como tenemos que hacer más sostenible también nuestra cartera de financiación, pues lo que queremos no es una cuestión tanto de dejar de financiar determinados sectores, sino de cómo ayudamos a esos sectores, a esas empresas de esos sectores, a que transiten hacia una economía más sostenible. Es decir, no es una cuestión de financiar menos, es todo lo contrario, es cómo ayudamos a eesos clientes a que, oye, vayan moviéndose poco a poco. Y ahí es donde tiene relación con lo que comentaba Óscar, ¿no? De esos KPIs, ¿no? Seguramente en ese tipo de compañías donde el impacto medioambiental pues es más intenso, pues es verdad que ahí el compromiso de esas compañías identificando una serie de KPIs y unos objetivos de sostenibilidad y que nosotros podamos transitar, ¿no? Y acompañarles en esa transición hacia lo ecológico, pues es lo que tiene más sentido. La verdad es que poco más que aportar, pero la realidad es que fundamentalmente a nivel interno ya de la propia red lo que tenemos que hacer es también identificar, poner en valor eso. O sea, nosotros, efectivamente, como comentaba Pablo, el gobierno lo tenemos muy bien instrumentado, es un gobierno
que depende actualmente todo lo que es este tema depende del consejero en primera persona, de acuerdo, un equipo que depende de él directamente, con lo cual es un tema que está a muy alta distancia y luego, efectivamente, como decía Pablo, cae a todos los países con una política genérica, ¿no? Sobre todo por nuestra parte es tenerlo identificado y tener los KPIs claros para poder identificárselo a los clientes en el momento cero. O sea, cualquier tipo de inversión que haga un cliente se la podemos identificar y él no tiene esa trazabilidad, yo se la puedo dar rápido. Eso hay que hacerlo fácil para el empleado y fácil para el cliente. Y eso, yo por la sensación que tengo, es un tema de transformación, ¿de acuerdo? ¿Probablemente en un futuro pueda ser una barrera excluyente de financiación? Pues probablemente. ¿Que ahora mismo se tiene muy en cuenta? Seguro que sí. Pero también voy a mirar desde el punto de vista positivo. Es decir, podemos generar KPIs de forma inmediata a los clientes solo por entender una operación con el cliente y hablar con él. Es decir, se puede simplificar y acelerarlo. Entonces, nuestro proceso realmente es, con esa estructura que comentaba Pablo, es simplificarlo y acelerarlo. Y darle, sobre todo, que no tengamos un efecto de greenwashing, de darle verde a lo que es verde, ¿de acuerdo? Y sobre todo eso al cliente. Es decir, esto que está haciendo es verde y lo tengo certificado, lo tenemos en nuestros protocolos perfectamente identificado y lo podemos certificar. Claro, eso para una micro es muy importante porque le das un valor trascendental, diría yo, en mercado, ¿no? Y sobre todo, si nosotros hacemos un proceso interno de conocimiento rápido, ¿no? Y de poner en mercado ese valor, ¿no? Y poder materializar rápidamente esos KPIs, que también tenemos, obviamente estamos en el día a día de nuestros clientes, no solo en la financiación, sino también en el día a día, pues rápidamente podemos puntualizar y cuantificar todos esos KPIs y ponerlos rápidos en valor. Yo creo que sobre todo, como decía Pablo, podemos certificar que es verde, porque el gran problema que yo creo hoy, ahora mismo y sobre todo lo que se habla en el día a día es del famoso greenwashing, ¿no? Entonces, oye, lo que hay que hacer es tener bien montado eso y que tener la capacidad interna de que cuando los clientes nos presenten operaciones, certificar las verdes, dar al cliente y al mercado esa imagen de confianza, que al final para eso se crearon los bancos, ¿no? Hace mucho tiempo, para tener la confianza de proteger tus ahorros, ¿no? Pues quizás eso también se va a transformar en un futuro a otro tipo de confianzas y vender otro tipo de confianzas, ¿no? Entonces, tú entregas al mercado la confianza de que eso es verde y al cliente el KPI claramente identificado de que eso es verde, ¿no? Con lo cual generas doble impacto. Entonces, un poco retomando el inicio de la conversación de los KPIs de la gestión, claro, estamos en este momento en mitad de una reforma de información, voy a decir una palabrota, contable. Van a obligar a las empresas ya, está aprobada la normativa sobre información no financiera. Y entonces, claro, a priori, las pymes, salvo que estés cotizada en un mercado alternativo bursátil, pues como que no te pilla de manera directa. Y a lo mejor es que no, pues no, porque al final tienes proveedores y a las pymes les preocupan sus proveedores. De hecho, la sostenibilidad es el cuarto motivo por el cual entran ahí también, es el tema de los proveedores. ¿Qué nos podéis contar en cuanto a esta obligación, supuestamente no obligación, pero sabemos que va a haber trascendencia? Sí, bueno, o sea, realmente, sí, hacíamos mención al inicio, ¿no? Es decir, más allá de la obligatoriedad, que efectivamente a día de hoy, por ejemplo, están obligadas a presentar ese estado de información no financiera, o como ahora la quieren llamar, ¿no? Ese informe de sostenibilidad, ¿no? Empresas que tengan más de 250 empleados, que tengan más de 40 millones de facturación o 20 de activo, ¿no? Eso en el año 2027, con efecto o con actividad o con información del 26, va a ser aplicable a todas las pymes. Es decir, el tema regulatorio va a llegar. Mientras tanto, yo creo que es donde está la clave, ¿no? Es decir, al final muchas pymes y empresas forman parte de esa cadena de valor de las grandes compañías que a día de hoy ya están obligadas a presentar ya no solamente a presentar ese estado de información, sino que están obligadas a descarbonizar su actividad en los tres alcances, ¿no? El alcance 1 que sería su actividad propia, el alcance 2 que sería todo lo relacionado con la generación de electricidad, ¿no? Para su propia actividad, y el alcance 3 que sería toda esa cadena de valor, ¿no? Lo cual lo comentábamos al inicio, esto ya trasciende lo regulatorio, trasciende la obligatoriedad, esto ya es un tema como en 2005 cuando se hablaba de digitalización, ¿no? Y cuando llegó la pandemia pues se evidenció que aquella pyme o empresa que no estaba lo suficientemente digitalizada pues fue menos resiliente a todo esto, ¿no? Y más allá de la importancia que tiene esto para seguir siendo un player importante dentro del mercado de cara a tus principales clientes, ¿no? También es un tema que para ser capaz de acceder a financiación en un momento dado va a ser muy relevante, ¿no? Porque es que la banca, como decíamos también, como lo mencionábamos al inicio, está incorporando esos criterios ASG en las decisiones de toma de decisiones y de cliente. El tema del riesgo físico y el riesgo de transición, el riesgo climático, es algo que cada vez va a tener mucha más importancia, ¿no? Y ya no se va a desligar, ¿no? Lo que es una empresa que es
que tiene suficiente capacidad de pago respecto a, oye, pues obviamente los criterios de cómo le impacta ese riesgo físico, ese riesgo de transición, va a jugar un papel muy relevante. Y tiene sentido, ¿no? Porque empresas que sean más resilientes, ¿no?, a este tipo de riesgos, obviamente, pues son las que, ¿no?, desde el punto de vista de riesgo de crédito, pues nos hace pensar que se van a comportar de una mejor manera, ¿no? Con lo cual, cada vez vamos a ver más y más, y se irá acelerando a lo largo de los años, como el denominado rating, ¿no?, o el rating de riesgos, ¿no?, que normalmente utilizamos dentro de la banca, se va a ir complementando con este rating, ¿no?, de riesgo climático, ¿no? Y es algo que, como digo, no es una moda, sino que esto ha venido para quedarse y que además estamos convencidos de que es la manera correcta de hacer las cosas. ¿Y cómo podemos ayudarlo? Lo ha comentado Pablo, de las 3 bloques o 3 fases. La primera es obvia, es decir, nosotros en cualquier tipo de financiación claramente podemos identificar o poner encima de la mesa, oye, mira, esto qué impacto puede tener desde este punto de vista de sostenibilidad, oye, menor consumo energético, oye, pues el proveedor está certificado, yo tengo la capacidad de decir si está certificado o no, porque tenemos información sobre él, con lo cual podemos abrir esa ventana, ¿no?, para que vayan, como decía al principio, o sea, metámosle el apellido a cada cosa que hagamos. O sea, esa sería la primera regla, ¿no? Oye, métele sostenibilidad, pero esta inversión es sostenible, pero este cliente es sostenible, pero este proceso es sostenible. Entonces, solo yo creo que el proceso de concienciación es igual que la digitalización. O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues oye, pues empezar a transaccionar, ¿no? Entonces aprenderás a manejar navegadores, como empezamos en su día, y empezamos a manejar este tipo de cosas. Es sencillo. Nosotros que somos un factor acelerador, porque en la tercera, la de relación cliente-proveedor, también estamos en ese tipo de relaciones. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a financiar ese tipo de transacciones, con lo cual tenemos esa trazabilidad perfecta identificada. O sea, nosotros la ventaja teórica para poder acompañar a la compañía es eso. También es verdad que esa información la tienes. Y, por tanto, a la hora de tomar decisiones, tienes perfectamente pintado, pues, oye, cómo se encuentra esa compañía dentro de su perímetro de comparables en el sector, si es buena o mala o regular. Vamos a ir avanzando en eso, vamos a avanzar en darle a los clientes con pequeñas reflexiones rápidas, oye, pues una pequeña foto de cómo se encuentra contra los comparables, ¿no? O sea, esa primera reflexión también la vamos a poner encima de la mesa dentro de poco, ¿no? Dentro de poco le daremos una herramienta a la empresa para decirle, oye, mira, con 3 o 4 preguntitas te voy a apuntar una pequeña foto inicial contra tu sector y luego si quieres avanzar, avanzamos. Pero hazte esa reflexión en el momento cero, ¿no? Sobre todo, yo creo que, bueno, lo dice nuestra presidenta, nosotros tenemos que transformar nuestro negocio, ¿de acuerdo? Y en empresas financiadoras tenemos que acompañar a las empresas. Entonces, cuando acompañas a una empresa, estoy convencido que luego lo financias. Entonces, el problema es, yo ahora sí que tengo claro, el huevo o la gallina, ¿vale? Ahora es el huevo, hay que acompañar. La gallina viene cuando luego la financias. Y eso claramente va a cambiar nuestro sector. Y es un tema que efectivamente se tiene que desarrollar muchísimo en nuestro día a día. Entonces, bueno, esas cosas que igual antes nos dedicamos exclusivamente a hacer la mera financiación, la mera transaccionalidad, y por lo que nació aquí el banco hace pues más de 100 años, que era financiar aquellos barcos que van a las Américas, también tenía un fin. Oye, si somos capaces de acompañar a eso, hay otros bancos que también eran navieras y luego se convirtieron en bancos, ¿no? Y se extendieron. Entonces yo creo que lo importante es eso. En la fase 1 y en la fase 5, en lo que es la propia, el in-company, ¿no? Pongamos siempre el apellido sostenibilidad como reflexión a todo lo que hagan en el día a día, ¿de acuerdo? Yo te ayudaré a identificar eso con herramientas sencillas, digitales y muy rápidas, con buenas compañías y comparables. Y luego, por último, también te puedo identificar en tu transacción diaria, en tu relación con clientes proveedores y demás, cuáles aquellos tenemos pintados, si me pides la reflexión, más verdes, más sostenibles y, por tanto, que tengas una cadena claramente identificada de cuál es el impacto real que tienes, ¿no? No creo, son 1:49, como me quiero ceñir a la duración de la mesa, no sé, tengo yo una pregunta más todavía, ¿no? En el sentido de tal, pero no sé si alguien, por dar la palabra a los asistentes, alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna intervención. Ana, adelante, venga. Trato de contestar la pregunta. Entonces, el Banco Santander, o sea, nosotros queremos competir en valor para los clientes, ¿vale? Eso es algo importante. Entonces, ¿cómo damos valor o cómo entendemos que damos valor, ¿no? Por un lado, lo que sería la parte más oferta financiera, nosotros tenemos, por un lado, tener claro, ¿no?, lo que sería lo que consideramos el uso de los fondos, es decir, si podemos ayudar a esa pyme, a esa micro, a financiar un proyecto, ¿no?, cuyo uso de los fondos sea 100% para algo
sostenible, pues obviamente va a tener esa calificación, ¿vale? ¿Cómo se certifica eso? Pues con una evidencia, ¿no? Que en unos casos, pues dependiendo, ¿no? Pues si estamos hablando de descarbonización de edificios o estamos hablando del mundo renovable o del mundo agro o del mundo de economía circular o del mundo de movilidad, pues puede ser desde un certificado, una factura o lo que fuera, ¿no? O un plan de proyecto. Es decir, nosotros analizamos cuál sería ese tipo de evidencia dependiendo del uso de los fondos y en base a eso se puede calificar como sostenible esa operación, ¿no? En segundo lugar, consideramos para una pyme, pues oye, la consideración de ser un cliente sostenible, ¿vale? En el sentido de que su actividad está destinada a algo puramente sostenible, ¿vale? Puramente verde. Entonces ahí, pues oye, analizamos al cliente su actividad en concreto, oye, el porcentaje de su facturación, pues que sea próximo al 100%, pues efectivamente esté ligada a una actividad que esté alineada, ¿no? Con nuestro sistema de clasificación de finanzas sostenibles y de alguna manera, oye, podemos internamente considerar a ese cliente que la financiación que haga con nosotros pues va destinada a una actividad que está alineada, ¿no? con esa consideración. Tenemos un tercer ámbito, ¿no? Que sería aquellas operaciones que si bien no tienen un destino de fondos puramente sostenible o verde, vamos a decir, es una financiación corporativa y con carácter generalista, está vinculada a una serie de KPIs, ¿vale? KPIs sostenibles, que pueden ser desde el punto de vista medioambiental o incluso social, ¿no? Cuando hablamos de la sostenibilidad, es verdad que hemos sesgado un poco al mundo verde, medioambiental, pero también está la parte social, ¿no? Entonces, cuando damos financiación corporativa vinculada a una serie de KPIs que obviamente hoy están auditados y hay un compromiso por parte de la compañía y hay un alineamiento y son materiales y son relevantes, ¿no? Respecto al sector al que pertenecen, respecto a su propia situación dentro de ese sector y se establece una serie de objetivos sostenibles que son ambiciosos además, pues oye, lo que hacemos es que vinculamos la financiación a esos KPIs de tal forma que con el cumplimiento o no de esos KPIs se bonifica o se penaliza incluso el precio de esa operación, ¿vale? Y la operación además se considera calificada como sostenible, ¿no? Entonces, de alguna manera, imaginemos una inversión, ¿no? En CAPEX o en OPEX a 5 años, imaginemos, pues esa compañía, oye, de alguna manera se compromete, ¿no? a que con esa financiación, oye, va a moverse, va a transitar hacia lo sostenible. Y, oye, obviamente nosotros nos comprometemos, ¿no? Medimos esos KPIs, vemos si efectivamente, pues, oye, se cumplen esa materialidad, esa relevancia, esa ambición, ¿no? Y a partir de ahí, pues, seguimos año a año el cumplimiento de esos KPIs. Esa sería la parte más de financiación de oferta de valor financiera, pero luego tenemos obviamente la parte no financiera, que esto es muy relevante, ¿no? Porque para una pyme o una micro, cuando nos ponemos a pensar en, oye, pero ¿van a estar pensando en esto? Lo primero es ser consciente, ¿no? Decía al inicio. Con lo cual, ser consciente de cuál es tu huella de carbono o tu huella hídrica, que cada vez tiene un sentido más importante, ¿no? Pues es importante, ¿no? Nosotros precisamente también lo que proveemos es de conocer cuál es tu huella de carbono, tu huella hídrica y a partir de ahí tener un claro diagnóstico. Con un diagnóstico se puede aplicar la mejor medicina o el mejor tratamiento para pasar de una situación A a una situación B, que obviamente sea más sostenible, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues obviamente trabajamos en una serie de planes de acción ligadas obviamente luego a esas soluciones que requerirán en algunos casos de inversión y otros casos no, ¿no? Y soluciones de descarbonización de edificios, ¿no? Porque al final todas las pymes o gran parte de las pymes, pues obviamente todas cuentan con una serie de activos o de infraestructuras que muchas veces requieren de esa transición, ¿no? Todo esto además ligado a un mundo regulatorio, un tsunami regulatorio tremendo en el que las pymes están inmersas y en las que no son ni siquiera conscientes de, oye, ¿qué normativa me aplica? ¿Cuál sí, cuál no? ¿No? Y eso también nosotros desde Banco Santander también ponemos eso en juego, ¿no? Oye, de alguna manera te ayudamos, te orientamos a que, oye, qué tipo de normativa es la que aplica a tu sector y a partir de ahí, pues ver de qué manera, pues oye, te ayudamos, ¿no? Ya no solo a cumplir, no es un tema solamente de cumplir, sino que adquieras una actividad más sostenible. Sí, por favor. Perdón. Visto desde el punto de vista de la pyme, yo quiero preguntar, que no lo he oído, si la amortización y los intereses también van a ser sostenibles para la pyme.
Pues como todas las inversiones, efectivamente. O sea, yo lo miraría como todas las inversiones en rentabilidad coste-beneficio. A veces no son sostenibles y a veces son sostenibles. O sea, como cualquier inversión que se realice, lo único que tiene que tener un factor más y se va a analizar el factor más. Yo no creo que el problema es meterle un añadido. O sea, la cuestión es cómo puedes transitar esa inversión de la mejor forma posible y con qué herramientas tienes para hacerlas, ¿no? En plazos, en ayudas, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que es quizás un paso atrás, ¿no? En vez de meterle un palo más a la rueda, ¿de acuerdo? Que puede ser efectivamente el CAPEX, es un paso atrás y ver cómo hacer esa transición más ordenada, ¿no? Porque efectivamente yo creo que a veces que no hace falta hacer una inversión pura y dura para certificar determinadas cosas, sino que la mera transformación de cosas que estás haciendo en el día a día, no hace falta hacer un CAPEX, ¿de acuerdo? Sino que en tu OPEX, en tus operaciones cotidianas, sí que puedes empezar a meter factores de sostenibilidad, ¿no? Yo, efectivamente, pero hay momentos en los cuales se lleva, que conlleva inversión, conlleva intereses y conlleva salida de caja, ¿no? Es una realidad. También es verdad que lo que hay que hacer es valorizar eso, ¿no? O sea, probablemente todos lo sabéis, si hace 8 años una persona se puso placas fotovoltaicas en un tejado, el de al lado diría este tachalao se ha gastado un montón de dinero, ¿de acuerdo? Al 0%, que estaba el Euribor, gastando esto, el año pasado igual se estaba riendo uno del otro. ¿Cómo está esta cuestión? Pues efectivamente esto va a llegar. O sea, el problema es que esto va a llegar. Entonces, si cojamos conciencia, pongamos el apellido y sobre todo ayudemos a hacer una transición lo más... o sea, hagamos ese cuadro de amortización, si me permite la reflexión, a lo que decías, de la forma más adecuada a cada una de las compañías, ¿no? Y cuando te coges las cosas con tiempo es mucho mejor. Igual cuando reestructuras una compañía, pues para que salga a flote, cuanto con más tiempo la coges, generalmente sueles adecuar mucho más el cuadro de deuda para que eso se ponga encima de la mesa. Si esperamos al 27, probablemente pues todo se nos venga encima de las manos. También es verdad que yo pongo de manifiesto y quería decir que en los últimos 3 años los empresarios de este país y los de Cantabria también, por supuesto, como no se puede ser de otra forma, pues han superado un COVID, han pasado una guerra de Ucrania, han tenido una crisis de la cadena de suministros, han tenido inflación y subyacente y siguen trabajando en el día a día levantando la persiana, con lo cual yo creo que poner de manifiesto la capacidad de resiliencia que tiene el empresario español en el día a día en todo su quehacer. O sea, eso también hay que ponerlo en valor, ¿de acuerdo? Es decir, que bueno, como todas las cosas que hemos vivido, todo cambio lo afrontaremos y lo trabajaremos. El plazo, para mí, el tiempo es fundamental. Y hacer las cosas sencillas también es fundamental, porque es verdad que la gente está mucho más abierta, porque obviamente ante ese tipo de vorágine que ha venido en los últimos 3 años, por no ir más atrás, ¿de acuerdo? Nos estamos adecuando de forma muy rápida. Cuanto más podemos hacer flexible eso y podamos desde el banco ayudar con todo el conocimiento y la información que tenemos en el banco a que eso sea más flexible, por supuesto, también será así. Pero es verdad que, oye, en algún momento puede llegar un desembolso y una salida de caja directa para hacer esa inversión. Por matizar también, ¿no? Creo que la reflexión no es tanto rentabilidad o sostenibilidad, ¿no? Es decir, a día de hoy estamos viendo que moverse hacia lo sostenible no es más barato. Obviamente requiere inversión y además cuando ya entramos en una serie de financiación estructurada, ¿no? De algún tipo en el que además tienes que contar con auditores, con agentes externos que te estén de alguna manera certificando que efectivamente tus actividades pues son sostenibles, eso obviamente encarece todo esto, ¿no? Creo que la reflexión debe ir más hacia lo estratégico, ¿no? Más allá del día a día, siendo consciente de que para una pyme, oye, el día a día es fundamental, ¿no? Entonces, cuando se haga esta reflexión de la sostenibilidad, yo creo que hay que llevarlo a lo práctico, ¿no? Es decir, oye, no es una cuestión de poner placas fotovoltaicas únicamente por ser yo más sostenible, sino es decir, oye, es una estrategia adecuada para reducir mi coste energético y ser más competitivo al fin y al cabo y tener más margen. Pues esas son el tipo de reflexiones que a lo mejor hay que hacer, ¿no? Cuando comentaba el tema de la economía circular con los residuos, oye, al final eso es un tema, es un problema, ¿no? Y de alguna manera hay desconocimiento obvio de decir, oye, yo con mis residuos, ¿qué puedo hacer? ¿No? A lo mejor esa cuestión, pues la banca es la que tiene que apoyar en ese sentido. Oye, pues efectivamente, a lo mejor tenemos que crear un ecosistema, y de hecho en ello estamos, para poner en contacto, ¿no? Diferentes sectores donde los residuos de uno sean insumos de otro, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer la reflexión, en mi humilde opinión, respecto a la sostenibilidad en esos términos. Obviamente, pensar que la sostenibilidad va a llevar a precios más baratos, pues me temo que muchas veces eso no va a ser una realidad a día de hoy, ¿no? Pero esto va de supervivencia, de resiliencia, de ser más competitivo y de ser un jugador importante, ¿no? Y las grandes compañías que son clientes, ¿no? de muchos de ustedes, ¿no? Están obligadas además a mover a sus proveedores en esa línea, ¿no? Con lo cual
es una oportunidad, como decía, esto en el 2005, ¿no?, aproximadamente, cuando se hablaba de digitalización, nos encontrábamos, ¿no?, con reflexiones parecidas, y el que se movió rápido y de manera ágil, pues obviamente luego lo notó positivamente, ¿no? Pues es que se me ha pasado el tiempo volando, no sé a ustedes. La verdad es que son las 7 y no quiero robarle tiempo a la siguiente mesa. Muchas gracias, Óscar, Pablo, por las intervenciones. Han sido muy ilustrativas y yo pedirles un aplauso, como no. Gracias. Paco, antes de pasar a mi mesa, como a ellos me hacen una pregunta y por no crear diferencias... Siendo tú, yo no tengo problema. No, porque sí me pongo en modo alumno y como los alumnos ya quieren todo en un tuit, que nos digáis cada uno en un tuit, una frase, un titular de prensa, lo que resumiría vuestra presentación, que luego a los otros también os vamos a hacer. No es pregunta trampa, ¿eh? Solo uno. Vale, diría, estamos en la década de la acción y la recuperación económica se tiene que escribir en clave de sostenibilidad. Ya, meto un segundo, un tuit largo. Esto no va solamente de estar en lo verde, que también, sino sobre todo en cómo ayudamos a las empresas y a las pymes a transicionar hacia una actividad más sostenible. Yo creo que es complicado, ¿eh? No sé qué pensar Elon Musk de esto, pero bueno. Yo creo que la frase sería algo así como es complicado pensar en sostenibilidad, pero como decía antes, si le pones el apellido sostenible a todo lo que haces, probablemente empieces a pensar en ella. Pues muchas gracias, Ana. Cuando gustes, por favor. Aquí, como veis, no hay descanso, hacemos todo seguido porque estamos, aunque pasando un poquito de calor, muy emocionados y creo que el vino que nos espera después va a pagar con creces el calor que estamos ahora pasando. Bueno, antes de nada, agradecer muchísimo a Sanfi y Expensive el que me han dado la oportunidad de estar aquí. Esto es como al que le dan el micrófono y tiene el poder del micro, que ya no hay quien lo suelte. Y agradecer muchísimo a los presentes, ¿vale? Sé que muchos estáis aquí pues porque os hemos ido llamando, porque confiáis en lo que hacemos tanto en la universidad como ahora mismo en Sanfi. Y para nosotros es una responsabilidad, porque queremos que os vayáis de aquí contentos y que la próxima vez volváis sin necesidad de recordatorios. Y sé que venís por el vino, pero que lo que hay previo al vino también es bien interesante. Aquí me sale la vena igual que antes, y perdona Pablo y Óscar por el que no estaba preparado, el pedir el tuit, me sale un poco la vena profesora. Y el objetivo de esta mesa era también aprender, ¿no? Que salgamos de aquí con algunas lecciones aprendidas o por lo menos con algunos mitos derribados, ¿no? Que hay en torno a la inversión responsable. Yo reconozco que no soy experta en inversión responsable. Estoy aquí por ese, dentro de los roles que desempeño, aparte de como investigadora de Sanfi, como directora del Centro Yunus, que el Centro Yunus es un centro muy reciente, firmado el acuerdo con el profesor Mohamed Yunus, vamos a decir el fundador, el padre de los microcréditos, y a veces te pasa que por tener un puesto luego la gente piensa que cree que eres experta en el tema y para nada, ¿no? Entonces tuve que hacer mi research, mi investigación previa y buscar un poco también cuáles son esos mitos que hay en torno a la inversión responsable. Y de la búsqueda, no os voy a decir que usaba ChatGPT, pero más o menos, buscando ver cuáles son los mitos que hay en relación a todo esto, y con los amigos en los que comenté que hoy tenía esta charla, pues salen como 3 ideas, ¿no? La primera, ¿qué es eso? Que es un término ambiguo, inconsistente, es lo mismo que finanzas éticas, que finanzas sostenibles, que es eso mismo que de la que dices que sea ESG, ASG, ¿qué me estás hablando? Es un término
que se está oyendo pero que se confunde con otras muchas cosas. Creo que ya hay suficientes estudios y podríamos hacer una larga lista de estudios que ya está claro de lo que estamos hablando, pero bueno, sería bueno que nos quedase más claro. Mucha gente también, en cuanto hablas de finanzas responsables, sostenibles, éticas, dicen ya, pero eso no es rentable, ¿no? O sea, eso son de tus cosas estas que haces tú, pero que esto no es rentable, ¿no? Bueno, pues creo que ya va a quedar claro, y más todavía después de esta mesa, que sí que es rentable. Y luego algo que ya salió en la mesa anterior, ¿no? Que esto es una moda, que esto, bueno, pues ahora se habla mucho de esto y dentro de unos años pues se dejará de hablar y que será otro tema del que tratemos. Bueno, creo que aquí el objetivo de esta mesa que tengo el lujo de presentaros es, primero, que hablen ellos y que cuenten, vamos a decir, su libro, pero para que entendamos por qué están en esta mesa y por qué son las personas perfectas para estar en esta mesa, para luego intercambiar algunas preguntas y hacer el debate más, bueno, más un debate. Se supone que estoy en una mesa redonda, pero siempre estamos en fila india, y dar incluso unos minutillos a que luego vosotros también podáis participar o preguntarnos lo que fuera. De hecho, hay cuando Andrea, que se encargó muy bien de buscar estos ponentes y me planteaba posibles preguntas y me decía, bueno, podéis hablar de la guía PRI, de las VCs y cómo afectan los GPs y los ELPs a la ESG, ASG. Y dije, ay, Dios mío, ¿dónde me he metido? Que he dicho que sí, no sé ni de lo que estoy hablando. Entonces, el objetivo primero también de Antonio va a ser aclarar esos términos, esos anglicismos que muchos de los que estéis aquí os habéis reído porque os habéis encontrado en situación de hablarlo con gente y decir, ¿me puedes repetir de qué me estás hablando? Y después entrar en otros temas más profundos. Os presento primero entonces a Antonio Santoro, que es el responsable, el jefe, el mandamás de la zona sur de Europa del PRI. ¿Vale? Ahí fue mi primera duda, porque cuando me dijo del PRI me vino el partido político mexicano y dije, no creo que tenga nada que ver con esto. Efectivamente, es una asociación sin ánimo de lucro, es una red internacional de instituciones financieras que, respaldada por Naciones Unidas, está apoyando o fomentando esos principios de responsabilidad, de inversión responsable, de esa la PRI, ¿vale? No nada que ver con lo que me vino a la cabeza primero. Y Antonio, como os digo, es un politólogo especializado en desarrollo internacional, formado en la Universidad de Turín, y de gobernanza medioambiental en Utrecht, con una amplia experiencia laboral en gestión sostenible en otros ámbitos de la cadena de suministro, divulgación también de emisiones de carbón en las empresas. Lleva ya pues bueno, más de 10 años en distintas organizaciones no gubernamentales centradas en ese desarrollo sostenible. Y sobre todo está aquí por ser el jefazo de ese PRI, ¿no? De esos principios de inversión responsable. Entonces, Antonio, voy a poner a tu presentación. El objetivo es que ahora él nos cuente un poquitín qué es ese PRI, mucho mejor que lo he contado yo. Le pedí además que al principio diera esas siglas que a mí al principio se me cruzaron todas la cabeza y no entendía nada, porque os van a salir, lo vais a ver, lo vais a oír, para que al menos tengáis esas 4 o 5 términos muy comunes. Y de todas maneras, no hace falta como en clase coger apuntes, porque la presentación después, el que quiera disponer de ellas, tanto la de Óscar como la de Antonio, las distribuiremos por correo, ¿vale? Entonces, Antonio, cuando quieras, voy por... Buenas tardes a todos, encantado de estar aquí con ustedes. Antes de empezar me gustaría agradecer a Sanfi y a Spainsif por organizar la tarde más que la jornada y por haber pensado en nosotros en invitarnos a esta mesa redonda. Luego sigo con somos apolíticos porque el tema, no somos parte de un partido político, no soy el PRI de México evidentemente, por el tema que es una organización no profit respaldada, como decía bien Ana, de las Naciones Unidas, y el jefazo de toda la organización no soy yo, porque tenemos un jefe, el CEO que está en Londres, pero sí que soy el director local para toda la región del sur Europa. Simplemente para introducirles un poco a la organización, el PRI nació en el 2006 y fue bajo básicamente la solicitud del secretario general de las Naciones Unidas del tiempo, que era Kofi Annan, llamando básicamente a la comunidad financiera para desarrollar 6 principios de inversión responsable para que digamos, el sistema financiero no buscase solo el retorno, pero también que crease una economía sostenible a nivel medioambiental y social. Es un momento histórico muy importante porque tienen que pensar que en el 2006 no se tenía ningún tipo de definición, ¿no? Sobre el tema de la inversión responsable, que recién llegó, como estaban comentando los compañeros, en
en la mesa anterior, por ejemplo, con el Centro de la Taxonomía Europea. Entonces, esta organización, estos 6 principios que son firmados por la comunidad financiera, entonces inversores institucionales, como puede ser un fondo de pensión, pero también gestoras de fondos de inversión, perfecto, y proveedores de servicio, básicamente se comprometen a seguir estos 6 principios, estas guías, estas orientaciones por parte de los 6 principios, y la organización en la cual yo trabajo se ocupa de apoyar a esos inversores en desarrollar procesos de inversión ESG y ayudarles en este percurso, ¿no?, de integración de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces esos son los 3. El primer término que intentamos aclarar, que es la integración ASG en este sentido. Considerado que hoy tenemos un enfoque sobre el tema de la PYME, que es un tema absolutamente muy interesante, especialmente, yo digo, para todas las economías mediterráneas, no solo evidentemente en este contexto local. Como bien decía Ana, estuvimos como comentando la semana pasada, es que hay mucha jerga realmente en este mundo. Entonces hoy, digamos, en estos 10 minutos lo que intentaré hacer es dar básicamente unas pinceladas sobre el tema del private equity. Entonces dentro del mundo de las finanzas, luego Oscar seguirá con su experiencia dentro del tema del venture capital, hay una serie de términos que son anglo y entonces simplemente me he permitido, no son absolutamente exhaustivos, por eso que puse también recursos que podéis consultar sobre qué se entiende como private equity. En español normalmente lo llamamos o capital riesgo o capital privado. Entonces aquí hablamos de inversiones institucionales en pequeña y mediana empresa que se traduce en una participación elevada, aquí estamos hablando de más del 50% dentro de la junta directiva a raíz, ¿no?, de la compra de parte de la empresa por parte del inversor. Entonces es un tipo de inversión donde el inversor tiene un papel muy importante dentro de la gobernanza de la empresa misma. Venture Capital se enfoca más sobre el tema de la micropyme, entonces todo lo que los ingleses llaman de startups básicamente, entonces de la startup hacia adelante. Y luego hay 2 términos que quería ya aclarar porque de nuevo los vais a encontrar en inglés en el día a día, que son el Limited Partner y el General Partner. El General Partner es básicamente el gestor de un fondo de private equity, de capital riesgo, entonces un fondo que tiene dentro que es constituido por empresas pequeñas y medianas, y el limited partner es el inversor institucional que quiere invertir y quien inverte en fondos de private equity, entonces es decir, un fondo de pensión en este caso, cuando hablamos de inversión institucional. No quiero quedarme demasiado en esta diapositiva, simplemente porque también lo han comentado muy bien los compañeros antes, del por qué es relevante hacer integración ESG dentro también del mundo financiero y por qué es relevante también para un inversor institucional. Tenemos que pensar que un investidor institucional normalmente tiene una visión sobre su inversión de largo plazo. Si pensamos a un fondo de pensión, evidentemente tenemos un horizonte de inversión que es muy amplio y que tiene que evidentemente que otorgar un servicio a los contribuyentes. Entonces, la integración de factores ASG dentro del proceso de inversión, como estuvimos comentando antes también en la mesa anterior, es evidentemente por una cuestión de coste, de alineamiento al marco regulador, que en este caso en Europa es muy potente, pero para nosotros también a nivel de organización de PRI es muy importante por un tema de gestión de riesgo. Cuando estamos integrando información ESG a nivel de inversiones, lo que estamos haciendo realmente es gestionar riesgos, porque aquí, por ejemplo, si tenemos por ejemplo en cuenta el cambiamiento climático, estamos hablando capaz de empresas que si no gestionamos estos riesgos de cambio climático, donde pueden variar según el sector, según donde estemos ubicados geográficamente, podemos hablar de inversiones que capaz que en 10 o 20 años no sean rentables porque la empresa tiene que cerrar o porque la empresa, por ejemplo, no tiene ya acceso a recursos hídricos, etc. Entonces, la gestión y la integración realmente de factores ESG para nosotros es una buena gestión financiera de riesgos financieros realmente. Y esto es también un mensaje que siempre queremos trasladar como organización, porque no es para nosotros extra financiero. Todo lo que es ASG es financiero realmente. La otra parte, como también se estaba comentando, evidentemente aumenta la rentabilidad de las empresas mismas, entonces hay ya muchísimos estudios también académicos que comprueban cómo
las inversiones con integración ESG son rentables básicamente al igual de una inversión, digamos, tradicional sin integración ESG y, de nuevo, resisten mejor, digamos, a cambios, a la volatilidad, digamos, de los mercados porque, digamos, hay una capa más, ¿no?, de gestión de riesgo en adición a lo que ya son los riesgos financieros. Si hablamos, digamos, de cómo las gestoras de inversión gestionan el tema de integración ESG dentro del mundo del private equity, entonces de la pequeña y mediana empresa, hay distintos momentos donde la integración de un factor ESG es relevante para un gestor de capital riesgo. Podemos empezar, por ejemplo, al momento de identificar, evidentemente, nuevas oportunidades al momento de constituir un fondo. Quiero armar un fondo de inversión de capital riesgo. Por ejemplo, podría hacer una filtración sobre algunos sectores que no van a entrar dentro de este fondo porque ya he decidido que, por ejemplo, no sé, el sector de energía no es alineado con mis objetivos para este fondo y hago un screening, puede ser negativo, puede ser un screening positivo o puede ser un screening también normativo, entonces todas las empresas que se alineen con un determinado marco y estas son las empresas que potencialmente pueden entrar a nivel sectorial dentro de mi fondo. Y esto es antes aún de empezar a invertir. Al momento de haber tomado una decisión de inversión, es decir, con una serie de empresas que pasaron estos filtros, interactuar básicamente con las empresas y ya establecer cuáles son, digamos, los retos principales o también los hitos principales que las empresas puedan tener antes de que yo entre, digamos, como inversor dentro de la empresa y entonces dentro de la, como decía antes, también de la dirección de la empresa misma, porque estoy comprando más del 50% de la empresa misma. ¿Por qué esto es relevante? Porque nos da una visión desde el minuto 1, básicamente, de cuáles serán también los planes de desarrollo de integración ESG que haré yo con la empresa a lo largo de los próximos 10 años o más, porque la inversión en capital riesgo suelen ser inversiones de largo plazo. Cuando tenemos ya el fondo armado y empezamos con la inversión, se pasa ya a un momento de básicamente hacer lo que llamamos de ejercicio de la propiedad, que son distintas actividades que llevan a cabo. Pueden ser actividades, por ejemplo, bueno, aquí hablamos de diálogo continuo con la empresa, desarrollo de KPIs, seguimiento de KPIs, revisión, supervisión de cuáles son los KPIs, entonces los objetivos de sostenibilidad que hemos acordado con la empresa, no solo con la empresa, pero que yo tengo yo para mi fondo, entonces para las empresas que están dentro de mi fondo de inversión y seguir básicamente con la recopilación de información y un proceso de mejora continua. Todo esto acaba evidentemente en una salida del negocio, entonces de la venta de la empresa misma, entonces digamos al término de todo este proceso de inversión de largo plazo. Y aquí es muy importante, de nuevo, es importante en todos los momentos, digamos, de integración, y aquí estoy dando solo unos ejemplos, unas pinceladas, pero la divulgación de la información, es decir, en el momento que estemos vendiendo la empresa, cuáles son evidentemente, digamos, todas las informaciones relevantes también a nivel ESG para el próximo comprador. Todo esto evidentemente resulta normalmente en una rentabilidad muy alta de las inversiones y también hay mucho interés por parte de los institucionales en invertir en pymes y micropymes, no solo por un tema de rentabilidad, pero porque también tiene un impacto en el local que es muy importante. Entonces esto también es una tendencia que hemos visto en los últimos años. Me gustaría concluir simplemente cuál es la relación, digamos, entre un LP y un GP, porque aquí se está abriendo un mundo, ya sí, pero también hay relaciones entre los inversores en sí. Empecé diciendo, un LP es un inversor, normalmente una inversión institucional que quiere invertir en fondos de capital riesgo, entonces en fondos que son constituidos con pymes dentro. ¿Cuál es la relación que puede tener entonces con los GPs, que son aquellos que realmente gestionan los fondos y que realmente tienen interacción con las empresas que están dentro de los fondos que acaban de constituir? El LP hace el mismo trabajo hacia su inversor, hacia el GP, como el GP lo hace a la empresa. Es decir, si yo soy un fondo de pensión, estoy buscando oportunidades de inversión en pequeña y media empresa, en fondos de capital riesgo, haré yo mismo un estudio de cuál es el mercado de inversores que están invirtiendo en capital riesgo
y hacer básicamente las mismas preguntas que podría hacer casi un gestor a una empresa. Entonces, por ejemplo, ¿tiene usted una política de inversión responsable? ¿Cuáles son sus expertise? ¿Cuál es su experiencia, por ejemplo, en la gestión de riesgos conectados al cambio climático en el tema de inversión? ¿Cuáles son sus experiencias sectoriales? Entonces, por ejemplo, todo esto puede entrar en lo que los inversores llaman un cuestionario de debida diligencia, que entonces se entrega al inversor y el inversor tiene que devolver al potencial cliente, el fondo de pensión, el LP. Cómo se integran los asuntos ESG en el fondo. Y también, en general, solicitud de información sobre el seguimiento que el gestor de los fondos de capital riesgo hace a sus empresas. Esta es información muy valiosa para el inversor, el fondo de pensión en este caso, que decidió invertir en un fondo de private equity o de venture capital, como lo tenemos hoy aquí en la mesa. Entonces, aquí de nuevo, el tema de la divulgación es importante, no solo divulgación, digamos, pública, ¿no? Para el exterior, porque es toda información que ya encontráis en muchísimas de las páginas web de las gestoras de private equity, pero hay siempre un relacionamiento continuo, un diálogo continuo entre un inversor que quiere invertir en capital riesgo, un LP, y un GP que evidentemente le está otorgando este tipo de servicio. Espero de haber dado bastantes pinceladas para empezar. Tenéis una tabla muy interesante que también hace distinción entre private equity y venture capital. Pero dejo la palabra. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Se me olvidó decir antes que para ganarse el vino hay unas preguntas, al final haremos un test y espero que os hayáis quedado con los 6 principios, porque por ahí puede venir la pregunta clave, ¿no? Bueno, vamos a pasar entonces ahora, os voy a presentar, un momento que se me han ido las dos en el mismo sitio. ¿Qué pasa? Ha quedado aquí esta pantalla trabada que no... Bueno, pues os presento entonces a Óscar Ugarte. Es director de una sociedad gestora de capital riesgo, esa VC que hemos aprendido antes, público-privada, que se llama SID Capital Vizcaya, que está desde el 2008. Bueno, pues no es una sociedad gestora al uso, vamos a ver, que lo va a explicar él mucho mejor que yo, a qué es lo que se dedican, pero Óscar, bueno, pues lleva una experiencia profesional previamente en otros sectores, pero desde que está como director de SID Capital en Vizcaya ha puesto en marcha diferentes instrumentos que él nos va a comentar de inversión. Tras sus estudios empresariales en el País Vasco realizó posgrados en comunicación y eso lo vais a notar enseguida también por su capacidad de resumen y concisión en lo que va a explicarnos. Es además experto en finanzas inclusivas y en impacto social en Oxford. Es decir, es una persona que toda su formación además la ha ido ligando a lo que nos va a ir contando. Además ha participado en diferentes organismos internacionales vinculados a todo esto del impacto social y es uno de los impulsores de un instrumento de inversión que se llama Micro Europe, que está radicado en Bilbao y que estoy segura que poco a poco será cada vez más conocida. Así que, Óscar, cuando quieras, voy a poner tienes el man, pero voy a poner este... Muy bien, pues nada, un placer. Muchas gracias por la invitación, Andrea, SpainShift. También extender el agradecimiento a Sanfi y a la Universidad de Cantabria. Además, luego lo contaré, el Banco Santander es parte también de nuestra gestora, o sea que bueno, también es un aliado y un partner en todo esto. Como ha presentado Ana, la verdad es que somos una gestora atípica. Hacemos cosas dentro del capital semilla y lo hacemos en formato de colaboración público-privada. Y básicamente tengo muchas slides, voy rápido, voy a intentar ceñirme al tiempo, pero bueno, luego si tenéis curiosidad, creo que en las slides hay muchos detalles de cómo es cada instrumento y qué es lo que hacemos, ¿no? Toca mucho la PYME, que estaba aquí, incluso la de micropyme. Creo que un poco nuestra obsesión era intentar adaptarnos como gestora en provocar vehículos que fueran de interés para Vizcaya y bueno, hemos ideado diferentes instrumentos que ahora entraré un poquito más al detalle y podréis comprobar. Bueno, en primer lugar, en el centro de la slide está lo que es la gestora y la gestora fue creada hace 33 años, o sea, fue un visionario el que creó esta gestora
porque además lo creó con un nombre en inglés, que no es muy habitual, que esto pasara hace 33 años. Y además lo hizo muy vinculado a un fondo de capital semilla, un fondo muy centrado en la parte de startups. Nosotros tenemos un amplio track record, mucho histórico en la parte de inversión en startups, y actualmente manejamos en la cartera, entre startups y no startups, unas 60 compañías en las que tenemos operaciones de equity, de capital, o sea, somos socios de esas empresas, y tenemos también operaciones de préstamo con ellos. A su vez manejamos en la parte de las microfinanzas unas 1.200 pólizas, tenemos casi invertidos 15 millones de euros en la parte de microfinanzas, y hemos generado nuevos instrumentos y hemos generado nuevos vehículos tan exóticos como una plataforma de crowdfunding vinculada a la parte de inversión. No es una plataforma de donación o recompensa. Nuestro segundo fondo es un fondo vinculado a la parte de growth, a la parte de empresas ya consolidadas, donde tenemos también una cartera significativa. Creamos un fondo de impacto, que ahora os contaré. Creamos el fondo START, que es un fondo que está vinculado a la atracción de talento hacia el territorio y atracción sobre todo de startups del extranjero hacia el territorio de Vizcaya. Creamos MicroEurope, que es lo que os ha contado, que es lo que ha introducido Ana, que os cuento un poco más a detalle luego. Creamos un fondo de fondos el año pasado, a finales del año pasado, que esto es muy extraño, en una gestora de capital semilla, y lo hicimos por involucrar a fondos a hacer inversiones en nuestro territorio en base a criterios de interés, como puede ser la parte de ciberseguridad o otros ámbitos de fintech. Y la verdad es que es un fondo que nos está funcionando muy bien. Ya llevamos 5 inversiones en este fondo de fondos. Y la parte de MFI, la microfinanciera pequeñita, que también nos ha servido mucho para cubrir esas ineficiencias en el mercado. Como decía, una sociedad gestora, es un mecanismo fundamental para financiar la innovación y otro tipo de gaps que hay en el territorio. Y yo creo que es significativo que veáis un poco cómo está articulado el accionariado, ¿no? El 51% pertenece a la Administración Pública del territorio de Vizcaya, y luego está el Banco Santander, está Kutxabank, está el BBVA, está Iberdrola, Banco Sabadell, Laboral Kutxa, BEAS, Petronor, la parte Repsol, Banca Popolare Ética, es un banco italiano de banca ética, el Corte Inglés y Confecop, que es la Confederación de las Cooperativas en el País Vasco. O sea, con lo cual están en la gestora, hay 2 almas que conviven en el día a día, ¿no? Aquí hay una descripción de los productos de cómo invierte cada fondo y demás. No voy a entrar al detalle porque luego entraré en la parte de los productos más específicos, los más de social impact. Nuestro fondo de impacto, fijaros, nosotros creamos este fondo de impacto en el 2014. Fue fruto de una reflexión de la situación de crisis que vivimos en el 2008, 2009, y nos decidimos a trabajar, a construir un vehículo de inversión que estuviese cerca del tercer sector, y también a la vez nos dedicamos a trabajar la parte de las microfinanzas y de forma simultánea creamos este vehículo, ¿no? Ha tenido una evolución de ese capital inicial a la incorporación de 3 socios, como son Banca Ética, la Fundación Anesbat y la Fundación Laboral San Prudencio, entidades que además querían trabajar la inversión responsable más allá, y entidades que querían además aprender un poco de cómo estábamos analizando y qué estábamos haciendo en este ámbito, ¿no? Actualmente tenemos una cartera de 13 inversiones y son un poco una cartera un poco diferente, puesto que tenemos como 4 patas, 4 pilares en los cuales invertimos, ¿no? Estos 3 nuevos socios para nosotros han sido relevantes porque nos acudieron a la ampliación de capital. Y además, para nosotros es destacar que el compromiso de estas entidades va más allá de la aportación del capital en el fondo, sino que estas entidades jugarán un papel relevante en la siguiente ampliación de capital y en el devenir de proyectos que nosotros traeremos a análisis en ese deal flow, ¿no? 4 pinceladas de lo que hacemos. Estamos en la parte de financiación, pero estamos también en la parte de venture build y acompañamiento, que esto no es muy habitual en las inversiones de capital riesgo. Es decir, estamos acompañando y construyendo con las pequeñas startups y con otro tipo de empresas, cómo tiene que ser la siguiente ronda, cómo tenemos que trabajar los inversores, el pacto de socios, el ámbito legal, los business angels, las relaciones con clientes y, bueno, pues mucha filosofía también de que el proyecto tiene que ser global, escalabilidad, pivotar, etc. Impulsamos la sensibilización y gestión del impacto. Para nosotros es súper importante que nuestras compañías midan el impacto. Trabajamos con ellos de forma casi bueno, pues como verdaderos partners. Trabajamos con ellos en la concienciación y en la importancia de sacar indicadores y de sacar un resultado final, que este resultado final les sirva a sus clientes, les sirva a sus proveedores, que antes también se ha mencionado eso, les sirva también
para sus rondas de inversión, para que puedan captar clientes. No solo es el capital relevante, sino cómo están impactando en la sociedad y qué están generando. Eso también es importante para las rondas de inversión. Y luego tenemos un programa pequeñito de Social Angels, que son gente de grandes corporaciones o gente relevante que se jubila, se prejubila. Ese talento lo incorporamos al accionariado de algunas de nuestras compañías, ¿no? Es un trabajo un poco titánico, en el sentido de que tiene que encajar el Tetris, tiene que encajar la persona con la compañía, pero bueno, nos ha funcionado muy bien en una compañía, estamos en la segunda también. Bueno, pues eso provoca una magia dentro del accionariado que nos satisface, porque realmente aprovechamos el talento y además ese talento pasa a disposición de nuestra compañía invertida. Estos son los ODS que abordamos. Ahí veis algunas de las compañías, pues la parte de inserción e inclusión con Koiki, con Aparca. Tenemos bueno, un poco compañías en las 4 pilares y con todos esos ODS. Estamos centrados en la parte de salud, economía circular, inserción e inclusión y la parte de educación. Y el año pasado invertimos 315.000 euros en 3 inversiones, tenemos un total de 13 compañías invertidas y bueno, pues con ánimo de seguir invirtiendo cada ejercicio, ¿no? Nosotros hicimos la teoría del cambio. La teoría del cambio es una teoría por la cual estableces cómo quieres que tu fondo o tu instrumento impacte en la sociedad y cómo lo vas a hacer, cuáles son tus herramientas, cómo vas a desarrollar las herramientas y qué esperas a largo plazo, a corto a largo plazo y cómo vas a impactar, ¿no? Y nuestro interés era generación de valor para personas en el ámbito del medio ambiente en nuestro territorio de Vizcaya, generar el ecosistema de impacto social, pero también ser ejemplo para otros fondos de inversión para que a su vez convirtieran con nosotros y otros fondos con esta temática también de apoyar el impacto social fueran aliados en nuestro camino, ¿no? A su vez, esto es un ejemplo, por ejemplo, de una de nuestras invertidas, Ubicare Sainketa, que es una empresa que se dedica a la gestión, vamos a decir, de apoyo a la tercera edad en el ámbito de salud. Esas son las actividades, esos son los outputs, los outcomes y cómo impactaba, ¿no? Pues impacta en la calidad de vida de sus pacientes, en el bienestar de las personas más vulnerables, porque están muy cerca de la tercera edad, en las condiciones laborales y sueldos dignos de los empleados, en el modelo de empleo, el desarrollo sostenible y demás. Esto, que lo veis aquí muy resumido, son muchas hojas Excel con muchos indicadores, un trabajo que en su momento fue titánico, pero ahora que está montada ya el sistema y que está la máquina, vamos a decir, afinada, esto cada año les va dando unos resultados todavía más impresionantes, ¿no? Esto les sirve mucho para la compañía, para Ubicare, pero sobre todo nos sirve mucho a nosotros como inversores del fondo, porque el fondo, aparte de estar gestionado, la Diputación ha invertido en este fondo, y también a los propios inversores privados, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy, muy importante. Entonces, es un trabajo titánico en la fase inicial de estas compañías, pero luego tiene sus resultados de cara a lo que os decía, clientes, proveedores, inversores, y luego al propio fondo que la ha invertido. Bueno, salto de tercio, microfinanciera. Este es el último producto que hemos sacado, lleva como mes y medio. Gracias al Fondo Europeo de Inversiones hemos hecho un programa muy activo, hemos saltado de microcréditos de 25.000 hasta 50.000, bueno, en una posición agresiva en el sentido que nuestro tipo de interés es bastante asequible. Además, no exigimos garantías, simplemente es el business plan y demás. Hacemos otro tipo de análisis más similar a lo que hacíamos con unas startups y demás. Y nuestra idea es cubrir el gap que tienen las empresas, las micropymes, en su fase inicial. Nosotros estamos muy centrados en hacer operaciones de startups, hacer operaciones de inversión de impacto social y también tocar la parte de industria y servicios conexos a la industria. O sea, no tocamos todo el ecosistema de las micropymes, que es muy variado, ¿no? Esto es lo que invertimos el año pasado. No voy justo de tiempo, pero bueno. Para que os hagáis una idea, 1.100.000. Nuestra idea con este nuevo programa es invertir 7 millones en 3 ejercicios. O sea, somos ambiciosos y creemos además que estamos preparando a las empresas para afrontar, primero para crecer y luego para ser parte también del ecosistema, en el sentido que puedan utilizar otros recursos financieros clásicos, como las entidades financieras, como los bancos. Y además nosotros les hacemos un trabajo con ellos de píldoras de cómo manejar el cash flow y otra serie de cosas donde hemos visto que hay como un fallo muy sistemático, ¿no? Entonces hacemos píldoras de formación, les damos financiación asequible y les acompañamos en ese proceso. Esto para una gestora como nosotros y sobre todo para un accionista como la Diputación nos da una visibilidad muy grande de lo que pasa en el territorio, ¿no? De por dónde van los tiros. Ejemplos muy visibles, hemos apoyado una cooperativa.
está centrado, estas chicas hacen rehabilitación en el ámbito neurológico, un equipo multidisciplinar, tenemos empresas más vinculadas a la parte de startups y tenemos empresas también más vinculadas a la parte industrial, como no puede ser otra que nuestro territorio, que es muy de micropyme y muy en el ámbito industrial, ¿no? Pues son 25.000 euros que les hemos ido concediendo para cubrir diferentes necesidades. Vale, la parte de microfinanzas, porque estamos muy en redes europeas y porque nos mueve mucho el Impact First, es decir, primero crear un impacto social. Fruto de muchas conversaciones con otros CEOs de las microfinancieras europeas, decidimos ir más allá y viendo que había una ineficiencia en el mercado europeo, decidimos crear un instrumento que pudiese invertir en las microfinancieras europeas. Y este instrumento está creado con un capital inicial de 1 millón de euros, con 8 profesionales, las mejores microfinancieras europeas, con un fondo, casi el mejor fondo francés, diría yo, de inversión de impacto social que se llama Fitrust, y el banco italiano Banca Etica Popolare, junto al capital de la Diputación. Este instrumento está gestionado desde nuestra gestora y quiere trabajar la inversión en microfinancieras para provocar un impacto en las pequeñas micropymes de Europa. Actualmente tenemos 3 inversiones aprobadas, una materializada, hemos invertido en una compañía en Rumanía, tenemos una inversión aprobada en Grecia y tenemos una inversión también en visos de hacerse en Polonia. Estos son los ODS que impactamos. Este Micro Europe ofrece acceso a financiación, sea en formato capital o sea en deuda, ofrece apoyo en la gobernanza, nosotros entraríamos en el capital de las acciones, o sea, en el capital de la compañía y entraríamos en el consejo de administración. Ofrece herramientas innovadoras en la parte de tecnología porque tenemos muchos de estos CEOs que utilizan las mejores herramientas del mercado y sabemos además cómo ayudar a las microfinanciaciones más pequeñas en las mejores herramientas. Y lo que hacemos también con mucha trascendencia es monitorear el impacto de las inversiones. Y por último, la parte de crowdfunding, que hasta la fecha somos la única administración que creó una plataforma de crowdfunding. Todos nuestros instrumentos están regulados por la CNMV. Esta es una ronda abierta que tenemos ahora mismo con un proyecto que se llama Cubo. Aprovecho para vender un poco mi libro. El ticket de inversión está en 400 euros, es un ticket muy asequible y es un proyecto eminentemente de impacto social. Es una empresa que tiene esa dualidad de que abordamos un reto social acuciante, que es la exclusión social, la soledad de los mayores, y donde se incorpora también gente joven en la convivencia con estas personas mayores, y es un proceso donde las dos partes ganan. Una, por supuesto, recibe el apoyo de esa persona joven y recibe el acompañamiento y muchas más cosas más, y encima la persona mayor recibe unos ingresos, ¿no? Es un proyecto, un modelo de negocio que lo tenéis en nuestra plataforma, que es Crowdfunding Vizcaya, podéis entrar al detalle. Tenemos el reto de levantar 80.000 euros en capital, vamos 20.000, nos quedan todavía unos 30 días, yo creo que lo conseguiremos. Y este proyecto Cubo, lo ideal es que si el proyecto va creciendo, nosotros le podamos matchear luego de inversión con nuestro fondo de impacto social, ¿no? O sea, se trata de un poco ir haciendo crecer los proyectos, y los que van pasando a las siguientes rondas y consiguen inversores y demás, nosotros les sigamos matcheando y sigamos presentando también otro tipo de inversores, ¿no? Con lo cual somos una gestora que hace vehículos clásicos, pero también una gestora que hace vehículos muy puros en la parte de social impact. Bien, Óscar. Bueno, es que tenía pensado hacer 2 preguntas, voy a dejarlo solamente en una para que haya luego tiempo para que alguien de la sala pueda también intervenir. Y voy a empezar por ti, Antonio. ¿Cómo empiezan esos GPs, esos grandes administradores de fondos, a incorporar esos criterios ASG o ESG, según digamos en español o en inglés, en sus participadas? ¿Cómo lo están haciendo o cómo lo consigue, más bien? Gracias, Ana. Bueno, por mi experiencia, digamos, también viendo todo lo que ha pasado en los últimos años también dentro del mismo mercado español. De momento, el PRI solo en España tiene como unos 130 signatarios, somos 300 en el sur de Europa, que incluye evidentemente Italia, Portugal, España y Grecia. Digamos que en general lo que siempre se comienza por parte, digamos, del inversor al momento de empezar a interactuar con las empresas que tienen su fondo, empiezan por la gobernanza, por lo visto. Entonces, yo eso no me sorprende demasiado, porque personalmente yo veo la gobernanza como el gran multiplicador de lo que se puede llevar a cabo
a nivel medioambiental y a nivel social. Es decir, está muy bien tener objetivos, por ejemplo, medioambientales o sociales, pero si no tenemos la estructura y la profesionalidad dentro de la misma empresa y, para poderla llevar a cabo, para poder llevar a cabo proyectos y procesos de integración ESG, evidentemente esto no podrá pasar. Entonces veo que muchísimos inversores de capital riesgo empiezan siempre por el tema de la gobernanza dentro de la misma empresa. Luego, claro, un poco lo que estuvimos comentando antes, depende muchísimo de dónde estamos ubicados a nivel de sector y a nivel también de objetivos. Evidentemente, si somos una startup o una empresa que tiene una oficina, es evidente que objetivos climáticos se van a alcanzar más rápidamente de una empresa, por ejemplo, dentro del sector industrial, porque capaz que tenga otras dependencias. Entonces ahí también me gustó mucho lo que dijo Óscar antes, porque esto lo veo clarísimo y lo veo como caso de muchísimos de los signatarios o de los asociados también de Spainsafe que trabajan en estos temas. Parecen cosas sencillas, pero no lo son porque son muchas hojas de Excel y muchísimos KPIs que muchísimas veces tienen que ser aplicados, si no al caso de la empresa, pero mínimo al caso del fondo, como mínimo al caso del fondo, porque ya el fondo está constituido de una forma para que el inversor sea facilitado no solo a vender el fondo, por así decirlo, a poder invertir a través del fondo, pero para interactuar con las empresas. Pero son, sin duda, digo que empiezan normalmente por el tema de la gobernanza y luego empiezan a desarrollar sus KPIs para el sector o para el fondo mismo. Antonio, cuando he dicho la importancia de las Excel, me viene Paco a la cabeza y Carlos, dos compañeros del departamento que luchan con nuestros estudiantes para que manejen Excel, y que el Excel es fundamental en la vida. Hace falta que hubiera aquí más estudiantes, ¿no?, para que vieran la importancia de los Excel. Confirmo. Óscar, no te digo que hagas de pitonisa Lola, pero ¿tú cómo ves el futuro de la inversión de impacto en las gestoras españolas y en vuestro caso en concreto? Bien, pues bueno, por un lado yo creo que estamos en un momento dulce en el cual hay grandes capitales en el mercado con cierto apetito, primero curiosidad y luego apetito por acercarse a este tipo de inversiones. Creo que está muy bien que además los ciudadanos hayan tomado conciencia en este sentido y empiecen un poco a exigir ciertos niveles de compromiso de entidades financieras, de fondos y demás. Esto está conllevando a niveles de transparencia mucho más potentes y exhaustivos que años atrás, y por ese lado, pues bueno, la verdad es que vemos como un camino que en positivo va a acercar más capitales hacia este lado, ¿no? No sabría cuantificar que esa ola de qué tamaño tiene, ¿no? Ahora que estamos aquí al lado de la playa, no sabría decir si va a ser una ola que va a llegar muy fuerte, muy grande y va a ser consecutiva, en el sentido que se va a permanecer así en el tiempo. Yéndome a los casos concretos de lo que conozco del mercado español, de las gestoras que están trabajando en la parte, vamos a decir, más pura, entre comillas, de la inversión de impacto, pues al final nos movemos entre 15, 20, 25 gestoras, entre las cuales muchas están centradas en un segmento de las pymes muy específico, ¿no? Y quizás esa sea una de las ineficiencias que el futuro tendrá que trabajar, ¿no? Están centradas, casi todos buscan operaciones ya con empresas consolidadas, 50 trabajadores, evitas positivos y una serie de circunstancias en las que quizás el mercado español no está tan preparado, ¿no? Y quizás también no se han detectado tantas operaciones, ¿no? Creo que el año pasado se crearon dos instrumentos nuevos que trabajan un poco como nosotros, la parte más pequeñita, es decir, las startups y pymes de otro nivel, es decir, un poquito más abajo. Y el reto en España está en crear vehículos más pequeños, ¿no?, que trabajen en la incubación, aceleración, un poco la medición de impacto que decíamos ahora, con la complejidad de establecer todos esos KPIs, el trabajar un poco en la conciencia de por qué tienen que hacer esto, el también gente que está trabajando en proyectos de impacto social y que no es consciente del impacto que están generando y que realmente son proyectos de impacto de envergadura. Entonces, nos falta todavía trabajo ahí en la parte más débil de la cadena, que es en la parte de abajo, ¿no?
Estoy ilusionado porque el año pasado se crearon 2 instrumentos, además de la casualidad de que fueron en Valencia, que trabajan First Drop y Subilab, que trabajan muy de cerca la parte de SID, la parte de Capital Semilla. El resto de las gestoras les veo de formas activas, pero quizá estábamos todos un poco con esa parte del deal flow, ¿no? Y el deal flow también hay que generarlo, hay que cuidarlo. Nosotros estamos en esa parte porque la Administración ha hecho un esfuerzo importante en Vizcaya, pero es verdad que todavía ahí nos falta un tramo, ¿no? Aún así, yo estoy muy ilusionado. Este movimiento en otros países, en UK y en otros sitios, tiene mucha fuerza. Cada vez hay más instrumentos específicos, a diferentes niveles además, y bueno, todo esto acabará llegando. Dije que hacía solo una pregunta y la verdad es que son 45, pero no soy como Paco, no soy tan germánica. Entonces, los que me conocéis sabéis que yo siempre necesito 10 minutos más para todo. Entonces, Antonio, es que creo que necesitas rematar, porque ¿cuáles son los retos que tienen las pymes en esto, no? O sea, en alcanzar objetivos de impacto, dices. Sí, de nuevo, yo creo que es un poco, hay un tema de conocimiento por parte de las mismas empresas, entonces era un poco también que se estaba comentando en la mesa redonda previa, pero lo que acaba también de comentar Oscar, cuando hablaba también de gobernanza, realmente muchas veces el inversor entra en la empresa y tiene capaz que hacer formación sobre estos temas de sostenibilidad, porque tú vas a una pyme, una micropyme, le dices el cambio climático es importante, te pueden tranquilamente decir sí, pero también pagar los impuestos al final de mes y sacar una ganancia de eso, de facturar, es también muy importante para nosotros. Entonces hay un trabajo evidentemente de educación, digamos, in loco por parte de la comunidad financiera y sobre todo de formación. Me interesa mucho el discurso que estaba haciendo antes sobre el tema de certificación, de procesos, etcétera, porque esto rende, como resulta, ayuda las empresas a ser más competitivas. También hay otra cuestión que yo creo que es algo que esto va a llegar, estoy absolutamente de acuerdo contigo. No sé bien cuándo, pero se están ya empezando a mover muchas cosas. Es decir, que al día de hoy pensar de estar en una mesa redonda hablando de impacto social y hacerlo rentable, me lo hubieras comentado tú hace 10 años, habría dicho, no sé, me gustaría porque estaba estudiando para hacer esto, pero no hubiera pensado que hubiera llegado tan temprano. Entonces esto ya es algo que existe. Y no olvidemos que Europa como continente está liderando sobre este tema y no está liderando solo dentro del continente europeo. Estamos hablando que las economías mundiales, los otros mercados se están alineando. Antes estaba citando también la taxonomía de la Unión Europea. Esto es básicamente el manual que define lo que son actividades que son sostenibles y incluyen también temas de el do not significant harm, como lo llaman en inglés, que básicamente las salvaguardas mínimas sobre los impactos sociales también en estas inversiones verdes. Y a raíz de este gran plan del Pacto Verde que se lanzó, digamos, oficialmente en el 2020, los otros mercados han empezado a desarrollar sus propias taxonomías porque también un inversor del extranjero, un inversor foráneo que tiene operaciones en Europa, tiene que alinearse con todo, digamos, el marco regulatorio que tenemos aquí. Entonces esto es un sin parar y es fuertemente empujado también por el marco regulatorio. Gracias. Bueno, antes de dar la palabra a la sala, Begoña, espero que hayas apuntado, necesita información. Yo creo que el Sanfi aquí tiene que tomar el testigo y empezar a dar pildorillas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que les hagamos la pregunta trampa del final, como hicimos antes a Pablo y a Óscar? Creo que hay mucha sed aquí en esta sala. Bueno, pues antes de terminar, las preguntas que también hice a ellos, me gustaría que... Bueno, en realidad vosotros van a tocar dos, os dejo elegir una o las dos como queráis, pero el que hagáis un tuit, un resumen de vuestra presentación, un titular de prensa y un deseo. El Rey está lejos, ¿no? Pero bueno, a lo mejor el Ratuto Pérez o alguno similar está más cercano. Si pudierais pedir un deseo, ¿qué pediríais, no? Bueno, yo... por resumir en un tuit, yo diría que, y es un poco un resumen de la presentación, como administración pública nuestro trabajo es cubrir las ineficiencias del mercado y cubrir esos gaps
y adaptarnos, ¿no? Por lo tanto, el mensaje es pivotar, adaptarnos y atender un poco a lo que la sociedad nos pide. Y en este caso nosotros teníamos claro que teníamos que tener esa dualidad de dos almas y ese es el tuit. O sea, adaptarnos un poco a las ineficiencias en el mercado y cubrir esos gaps que existen. Tengo un deseo y bastante claro, y creo que con Andrea alguna vez lo he hablado, que es que las diferentes administraciones públicas de las diferentes provincias, autonomías, vayan tomando conciencia de lo que es la inversión de impacto y vayan generando proyectos, fondos, instrumentos adecuados para dar salida a esos tipos de proyectos, ¿no? Creo que es un must, o sea, es una obligación de las administraciones que trabajan en este tipo de soluciones financieras. Antonio. Bueno, gracias. Para un tweet, yo soy muy malo con los tweets, de hecho casi no lo uso el Twitter, hago reposting, como se dice, retweeting, likes, eso es lo que hago yo en Twitter, pero para un tweet diría yo, hay que estar preparados, digamos, mirando la parte inversora y estar preparados significa también ser capaces como inversor de poder entregar esta información a otros inversores, porque esto, aquí hemos hablado muchísimo de la mejora a nivel empresa, pero aquí tenemos excelencia a nivel de gestoras españolas y esto necesitamos como también, digamos, trasladarlo afuera. Entonces, estar preparados, pero sobre todo también para poder seguir con las solicitudes de información por parte de los inversores también extranjeros y seguir con, digamos, exportando la excelencia española también afuera del país. Sobre los deseos voy a ser terriblemente cliché, pero esta es de verdad la cosa que más me interesa. Que realmente alcancemos los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, porque vamos tarde, pero muy tarde. Entonces, y ahí, de verdad, con todo el tema de la cuestión de la inversión de impacto, derechos humanos, muy importante, pero, a ver, ¿lograremos alcanzar esos objetivos para el 2030? Yo espero que sí, pero bueno. Muy bien. Bueno, entonces a lo mejor hay que esperar a Reyes, ¿eh? El Ratoncito Pérez es más modesto. Bueno, yo sí tengo un deseo después de todo lo que habéis hablado, ¿no? Y es que yo soy muy envidiosa. Entonces, cuando veo, Óscar, lo que nos comentas que tenéis, pues, y miro ahora a la otra mesa, a ver si conseguimos tener un fondo Impacto Cantabria, ¿no? Ya os lo dejo, no sé lo que hay que hacer. Yo he hecho nada más empezar, que no soy experta en nada de todo esto, que estoy aquí un poco por otras cuestiones, pero sería genial tener un fondo Impacto Cantabria y luego no te preocupes que lo haremos toda la publicidad que haga falta para que se sepa aquí y en la luna. Y nada más, ya voy a dar ahora paso para que cierre la sesión Begoña. Sí que quiero, bueno, el segundo deseo es a este verano hacemos también con Sanfi un encuentro, el segundo encuentro de la economía de impacto en Cantabria, porque aquí, lo creéis o no, se está haciendo ya muchas cosas de tiempo y los astros se han alineado y Cantabria va a estar fijo en el mapa del impacto. Y del 18 al 20 estamos en la WIN con Sanfi Centro Yunus para hablar de todos estos temas, ¿vale? De inversión, de financiación, de medición, de métricas, de emprendedores, empresas y todo lo que hemos estado hablando. Así que, Begoña, te dejo ahora para que cierres. Muchas gracias a los ponentes. Solo un par de cosas. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a hacer una cosa a favor de los alumnos, que pocos hay, pero al menos una hay. De los alumnos de la universidad nuestra, no sé si los profesores saben lo que son los LPs, pero verdad que sí que sabéis todos los conceptos de Venture Capital, de ellos, los nuestros, salen enseñados de Sanfi y por Sanfi, porque eso es algo muy importante, porque los alumnos de aquí luego van a trabajar en las empresas, muchos las de Cantabria, y por tanto, bueno, pues sí es una manera de pillar desde aquí todas estas cosas que son tremendamente interesantes, al menos aquí que llevo estudiándolas, ya no voy a decir los años, muchos, estudiando todos estos temas. Cuando solo se decía maximizar el valor de la empresa y la riqueza del accionista, ahora ya eso me lo cojo. Oye, muchísimas gracias a todos. A las empresas, yo, una última frase, porque bueno, pues una gran parte de mi corazón está con las empresas y con la universidad, además de con la universidad. Eso de hombre orquesta y de que son resilientes y de que hay que apoyarlas, son héroes en muchos de los casos. O sea, la generación de empleo, de valor que generan las grandes y las pequeñas, pero
pero la pyme, todo lo que sea facilitarle, porque lo único que quieren es que se lo facilite, seguramente, que es una hoja de ruta. Luego trabajar son resilientes, como decía Óscar, y están acostumbrados a aprender muy rápidos porque hay que pagar las uñas. Entonces, bueno, si Sanfi puede colaborar en algo de eso, pues tenemos, por un lado, en la Fundación UCN Sanfi, pues, que os voy a decir, no es porque estén delante, además, lo digo de verdad, el mejor partner. Me ha encantado ir, me ha encantado. Y yo no voy a materializar mi deseo porque no es momento, pero me encanta oír que a pocos kilómetros tiene modelos de gestión de éxito y que por tanto eso es fundamental, el apoyo también de lo público, el interés en lo que es las políticas de este tema, por lo cual me encanta y obviamente que aquello que cuando hablamos del capital riesgo que no tenía corazón, se sentaba en los consejos de administración, que esté metido en estos de principios de PRI, no el PRI, no el PRI de Ana, pues muchas gracias. Andrea, acabo contigo. Muchísimas gracias a SpaceX. La verdad es que es verdad que lo anunció ella desde hoy, no sé si hoy o cuando se materializa, ¿no? Pero Sanfi es socio de pleno derecho de tal, con lo cual, bueno, si eso sirve para que todos los que necesitéis algo, pues aquí estamos. Pues, muchas gracias a todos, ¿vale? Vamos a